Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les aseguro, les confieso, que aquí en mitad del plató uno siente ese temor, seguro que el mismo, de aquel viejo cazador a punto de ser devorado. El maestro Juan Villa ha dado una vez más en el clavo. Y aquí tenemos unas criaturas feroces que ¿de dónde vienen? ¿Son del pasado? ¿Pertenecen a los reinos de la imaginación? ¿O existen en algún lugar? Bueno, pues a esas cuestiones tan alucinantes nos va a contestar nuestro querido guía en ese mundo de lo zoológico y lo criptozoológico, la antropología, el folclore, la imaginación y la auténtica verdad. Él es el zoólogo Fernando González Sitges. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, encantado de estar aquí como siempre. ¿Qué es esto tan amenazador, tan terrible, esta rata gigante? Pues esto que tenemos aquí es, como bien dices, una superrata, el mayor de los cazadores que tenemos además en este territorio donde nosotros vivimos. Esto es un animal capaz de cazar en grupo y de prácticamente matar todo lo que hay en su hábitat, que es el que ahora mismo ocupamos nosotros. Y tiene, como bien decías, viene de nuestras queridas ratas, las ratas que tenemos al lado de nuestras casas y en nuestras ciudades. Esto, en definitiva, es un phalanx, como lo llaman los ingleses, que lo han traducido algunos españoles por falangos, y es la rata cazadora más potente del mundo. Pero ahora, yo creo que muchos han dicho, ¿dónde está esto? ¿Cómo que aquí? ¿En qué territorio? Estamos hablando de ciencia o de prospección científica, y ahora el quid de la cuestión. Fernando, sí que podemos encontrarnos con un ser de estas características, pues quizá si vivimos unos cuantos cientos de miles de años o millones de años. 50 millones de años más. Esto es un poco como el resto de las criaturas que vamos a ver hoy, son la evolución plausible y más incluso probable que tendrán muchos de los animales que viven con nosotros hoy en día. Y esto no lo ha hecho una persona de DreamWorks, de películas de ciencia ficción, sino que lo ha hecho un científico viendo cómo ha evolucionado la vida desde el origen mismo de la existencia del primer ser vivo hasta nuestros días, pues calculando qué pasaría si desapareciera el hombre, evidentemente por las causas que todos podemos imaginar, qué pasaría 50 millones de años después de la desaparición del hombre. Entonces, es un conjunto de criaturas que, como decía, en vez de ser producto de la mera imaginación, son realmente criaturas que podrían existir de verdad. Por ejemplo, el falango, que vendría de, una vez desaparecidas todas las grandes presas de los carnívoros actuales, en el caso de España, el lobo, sobre todo. Las ratas, que siempre nos han acompañado en nuestras civilizaciones, al desaparecer nuestra civilización, están prácticamente en todas partes, se desarrollan y empiezan a subir, digamos, en el escalafón, a hacerse cada vez más carnívoras, y este es el mayor de sus exponentes, el falango. Pues sería más o menos del tamaño de un mastín grande, tendría, como puedes ver, una dentadura totalmente carnívora ya desarrollada, lejos de la dentadura de un roedor, y además se habría armado con armas muy poderosas, no solamente en uñas y dientes, sino que al tener esa estructura social que tienen las ratas de hoy en día, cazan en grupo de forma inteligente, muy parecido a los lobos cuando les ves cazar y cómo se organizan en las cacerías. Vamos por allí, Fernando. Vamos a seguir en esta exposición. De nuevo nuestro agradecimiento al gran artesano y a todo su equipo de Juan Villa, de Prometeo, porque esto es un lujo y cómo me gustaría a mí que ustedes, amigos televidentes, casi pudiesen hacer esto, ¿no? Porque es como reencarnar algo que, ojo, lo ha dicho muy bien Fernando, estamos acostumbrados a todo tipo de fantasía, ya casi nada nos llama la atención, ¿verdad? Los 3D, la computerización de la vida. Y sin embargo, hay un eco latente en todo esto, quizá nos quiere decir a nivel inconsciente de que podría ser verdad, podrían ser los herederos de la Tierra después de la desaparición del género humano. Repito, estamos hablando de ciencia, de prospección científica, de profecía científica, de fórmulas de la evolución continuando sin nuestra presencia. Es alucinante y el tema, por eso Fernando quería tocarlo. En cuanto vi las imágenes de lo que estaba ocurriendo en el taller de Juan, les aseguro que dije que empezar con esto. Porque claro, vean esta criatura, Fernando. Este que es el de los que tenemos aquí, el representante de los primates, el que ideó todo esto, el científico que ideó todo esto, Douglas Dixon, pensó en que qué pasaría cuando no se extingue del todo nuestra estirpe. Los primates también aprovechan esa falta de ese hueco que dejamos los humanos. Y estos son los descendientes, este que tenemos aquí, que es un orjorein, le llaman los ingleses,
Este es el descendiente de los monillos que vemos en la sabana africana encima de las acacias, de los cercopitecos. Se convierte en esto al final. Cuando se adaptan a las grandes hierbas, a esas extensiones, y cazan unos antílopes gigantescos que han sobrevivido y que han evolucionado de los actuales antílopes, y los cazan además en grupo. Ocupan un poco el nicho de los guepardos de hoy en día. Se han hecho mucho más veloces, no tan veloces como los guepardos, porque tienen unas garras muy potentes en las 4 extremidades que le impiden correr a 100 km por hora como los guepardos, pero sí que han aprovechado esos dientes que ya los tienen de origen. No hay más que ver los grandes colmillos, esos caninos brutales que tienen los monos hoy en día. Pero estos se han acostumbrado, esas rayas les ayudan a camuflarse en la sabana, se agazapan, y cuando los gigantílopes de esas sabanas de dentro de 50 millones de años se aproximan, salen en grupo, que eso también lo hacen los guepardos, y aprovechan las garras que tienen, unas garras que son como cizallas, para cortarles. Generalmente se tiran al cuello, le cortan el cuello, y cuando está prácticamente inmovilizado ya suben encima de él y lo acaban de rematar con los colmillos. En este mismo hábitat existen los descendientes también de los babuinos, que los babuinos son más poderosos que estos monillos, de los monillos actuales, y son un poco, hacen las funciones de los leones y los guepardos ahora. Estos son mucho mejores cazadores, cazan más rápido, cazan más veces, pero si aparecen los descendientes de los babuinos, les roban la presa porque son todavía más fuertes que ellos. O sea, hay batallas como las especies de hoy, que se prolongan y perpetúan en la historia de los siglos. Incluso sin el super gran predador que somos nosotros, mucho más terribles las batallas, porque se ha diversificado mucho más. Aquí, en vez de haber un super predador, hay un montón de ellos. La Tierra sin el hombre. ¿Qué sabemos de estos científicos? ¿Tuvo mucha polémica su trabajo, Fernando? Porque era aftermath, es decir, después del ser humano, ¿no? Sí, exacto. Él fue muy gracioso porque esta es una idea que tuvo en el año 80, más o menos, 1980. Y cuando terminó de hacer este libro tuvo tanto éxito que empezó a ver que era muy divertido idear cosas. Y tiene distintos libros, incluso uno que es cómo evolucionan distintos tipos de hombre a partir de un cierto cataclismo. Pero siempre con parámetros, con fórmulas siempre con la ciencia de su mano. Al principio del libro, las primeras 40 páginas del libro, te explican sucintamente lo que ha sido la evolución de todos los grupos animales, cómo es la clasificación taxonómica, cómo distintos animales en distintos nichos pueden adoptar idénticas soluciones y por lo tanto parecerse, eso que se llama convergencia adaptativa. Y eso es un ala de un murciélago, un ala de un ave, sirve para lo mismo, pero siendo distintos. Y aquí vemos un poco, al cabo de 50 millones de años, que son muchísimos, vemos cómo utilizan algunas de las armas que utilizan o de la forma de cazar que utilizan, ya existen hoy en día en otros animales y de otra forma. Lo veremos a lo largo de todo el recorrido. Vemos el planeta Tierra que ha sobrevivido al hombre. Gaia se ha quitado de encima esta especie prodigiosa y dramática que somos. Ha cambiado, imagino, todo el ecosistema, todo el entorno. En esos bosques, en esos desiertos, viven criaturas también pequeñas como esta. Es que ha cambiado, imagínate, en 50 millones de años la deriva continental también ha cambiado. Toda la Tierra es una masa menos Sudamérica, que está suelta, y algunas islas nuevas que han salido. Y en ese gran continente que existe ahora mismo, donde África ya se ha pegado a España y es todo un continente con Asia, sigue existiendo grandes desiertos. En el desierto viven dos de los que tenemos aquí, dos animales, y uno de ellos, el que parece más pequeño y que además pasa desapercibido, es este que le llaman el diablo saltador. Diablo saltador. Que es un pequeño animal que viene de los insectívoros del desierto. Ahora mismo tú vas al desierto, y yo recuerdo las noches en el desierto en Australia, veías pasar como pequeñas, bueno, en Australia y en África te pasa lo mismo, es pasar, a pesar de que parece que está vacío el desierto, ves huellas y ves pequeños movimientos furtivos. Son animalillos muy pequeños, de sangre caliente, insectívoros, muchos de ellos. Entonces, de uno de estos del desierto ha evolucionado el simpático ratoncito, acabamos en esto en el diablo saltador, ¿no? De años. Exacto. Y si te fijas cómo ha cambiado, pues la dentadura se ha hecho totalmente carnívora, tiene unos dientes muy afilados para atrapar a sus presas, y se vale también de unas patas traseras muy largas, mucho más largas de las actuales de estos animalillos, para poder dar saltos, y de garras para atrapar, y de uñas, de dedos prensiles para atrapar. Lo que hace es quedarse como una bola del color de la arena, pasa desapercibido, y cuando pasan sus presas alrededor pega un salto descomunal, y ese gran rabo que ves le sirve para el balanceo de ese salto, cae sobre la presa y con los dientes afiladísimos la mata. Entonces es un pequeño asesino de las arenas.
la prospección científica, la continuación de las ecuaciones, nos permite saber cómo es el ecosistema, idearlo, cómo es la actuación evidentemente de los animales, cómo es su comportamiento gregario y solitario. Y claro, esto más o menos lo entendemos, y es más, hay patrones más o menos comunes. Lo que no entiendo es esto, Fernando. Ese ya es el gran cazador del desierto. ¿Del desierto? Este le llaman el tiburón del desierto, el tiburón de las arenas, porque es también una evolución de un pequeño, bueno, no tan pequeño, insectívoro, que a mí me recuerda, físicamente me recuerda mucho a la rata topo desnudo actual, que es un animal que poca gente conoce, pero que es extraordinario, es uno de los animales con más singularidades del mundo. Pero a diferencia de la rata topo desnuda, que es inofensiva, este es un gran cazador. ¿Por qué es así, con esa forma tan extraña? Que nos recuerda y un sin antiguo pelo? un dinosaurio antiquísimo, ¿no? Sí, a mí esto me recuerda totalmente a las películas como Dune, y como, o sea, es un animal realmente escalofriante. Entonces, este animal no tiene pelo porque en el desierto, para librarse de la temperatura, se ha librado de todo el pelo, y para no quemarse vive debajo de la arena. Si te fijas en las adaptaciones, tiene unas patas muy grandes, como las de un topo gigante, con la cual nada literalmente debajo de la arena. Y para cazar lo que hace es enterrarse y asoma solamente como si fuera un cocodrilo de la arena, asoma los ojos y la nariz. Entonces espera que se acerquen las presas, es una de las formas de cazar que tiene, espera que se acerquen las presas, y una vez que están cerca, sale con rapidez, dando un movimiento fuerte con esas patas tan poderosas que tiene, y atrapa con unos dientes que, si te fijas, tiene una boca terrible, con los dientes hacia el interior, de forma que una vez que muerde es imposible soltarse. Una puerta infernal, ¿eh? No Pero, se ve nada. exacto, pero no es la única forma de cazar que tiene, porque tiene otra cosa singular, que es que alrededor de la nariz tiene unos sensores que detectan campos magnéticos, olores, una especie de radar de todo tipo de indicio biológico, con lo cual va por debajo de la arena buscando las madrigueras de algunos otros insectívoros más inofensivos, que se esconden haciendo pequeñas galerías hasta una cueva, fabrica una especie de pequeña cueva debajo de la arena, y que además tapan con piedras, pensando que todo el enemigo que pueda venir viene de arriba, y sin embargo este de repente irrumpe por mitad. Como una tuneladora. Como una tuneladora, y lo primero que entra además en la cueva es una boca enorme con unos dientes hacia adentro, o sea, es literalmente espeluznante. Como lo cuenta nuestro amigo Fernando, vivirán en 50 millones de años en este planeta. Vamos a una última parte, Fernando, voy a pasar por aquí. Por aquí tenemos una triada realmente tremenda, y recordarán a Fernando con el tema del ébola. Claro, estamos todos siguiendo las noticias y esperando acontecimientos positivos, pero Fernando nos contó la historia junto a Carmen hace unas semanas de su viaje a la cuna donde nacía el ébola. Recuerden estos ojos, estas miradas, los murciélagos de la cueva madre del ébola oficialmente. Es un animal que es tan diferente a nosotros que nos causa... Está en los mitos de muchos terrores, ¿no? Pues precisamente los murciélagos, Fernando, tienen unas evoluciones muy particulares en este después del hombre. Sí, porque en el hueco enorme que deja ese nuevo continente en la zona del Pacífico surge una isla volcánica que, curiosamente, y bajo la imaginación de Douglas Dixon y la ciencia, los primeros que llegan a colonizarla, en vez de ser las aves, que es un proceso natural bastante lógico, que lleguen por el vuelo las aves, son los murciélagos. Entonces, al llegar los murciélagos, ocupan todos los nichos y se adaptan a esos nichos y cambian, físicamente cambian de una forma extraordinaria, se diversifican. Y gracias a Dios, yo en la cueva del ébola, vamos, gracias a Dios no había alguno de estos animales. Ninguno de estos todavía. Sino mucho más terrible que el ébola. Pero es muy bonito y muy interesante, porque habiendo estado en algunas islas donde he visto, en Galápagos o en Georgia del Sur, donde sí que ves cómo se ha adaptado la vida a la isla, entiendes perfectamente el proceso que puede llevar a un animal a convertirse en este fluer, que es como le llaman los ingleses, que es un pequeño murciélago que se adapta entre las flores de la isla y espera que vengan los grandes insectos que hay en la isla a libar de esa flor, y esa flor de repente abre la boca y tiene unos colmillos, como ves, afilados para sujeción. Es una falsa flor mortal. Exacto, se queda por la noche, y además tiene una cosa extraordinaria, que es en estas orejas y esta protuberancia que tiene en la cabeza, que es evolución de las que ya tienen los murciélagos para hacer la ecolocación, esa especie de sonar que tienen. Son como los camaleones, pueden cambiar de color, con lo cual se adaptan al color de los pétalos de las flores que tienen alrededor, con lo cual pueden engañar en muchas especies de plantas distintas. Este es un gran predador, pero de animales pequeños. Los hay cada vez más grandes. Este
que le llaman el murciélago de las rompientes o el murciélago surfero. ¿De este tamaño? Esto es el que ocupa el nicho de los leones marinos. Tú cuando vas a Galápagos o cuando vas a las islas del Pacífico, te sueles encontrar que todo el borde de la orilla está llena, y además que la gente tiene una idea un poco confusa, porque se cree que las focas son un encanto. Y los que hemos vivido los desembarcos en las islas, sabes que de vez en cuando son unas fieras despiadadas, ¿no? Entonces este ocupa el nicho, el lugar de las focas actuales, de los leones marinos actuales. Madre mía. Se ha hecho especialista en conseguir el recurso de los peces y, como puedes ver, tiene las aletas un poco como las focas actuales. Esas alas se han convertido poco a poco en aletas. Sigue teniendo, tiene una dentadura para que no se le escape un solo pez, con dientes cónicos. Todas las dentaduras se han evolucionado, todas se han convertido en herramientas mucho más poderosas. Exacto, todos los que son cazadores se han especializado, y muchos de ellos no eran cazadores en la época, y los que han crecido en tamaño o han cambiado de presas. En este caso, la diferencia de cazar una polilla como los murciélagos, o comerse una fruta como los murciélagos actuales, a fijar un pez a gran velocidad debajo del agua, esto a mí me recuerda a los dientes cónicos que tienen, pues incluso los cetáceos. Tú ves salvando las distancias del tamaño, pero una orca tiene dientes cónicos isodontos, que quiere decir que son todos iguales. Pues un poco le pasa a este murciélago de las rompientes igual. Y la cola, curiosamente, si ves, las focas ahora mismo son muy torpes en tierra, porque no se mueven, pero este murciélago podría flexionar esa cola hacia el interior del vientre, de forma que en tierra se sujeta sobre las patas delantes y pega saltos enormes con esta cola, con lo cual incluso en tierra te podría dar un susto mortal. Y acabamos con uno de tus preferidos. Y este para mí es el... que yo creo que representa toda la historia de después del hombre, ¿no? Sí, a mí este desde luego es una pesadilla hecha carne, ¿no? Porque es la evolución de un murciélago carnívoro, que podría llegar a tener hasta 1,5 metros, todavía ser más grande que este, 1,5 metros de alto. A estos les llaman los acosadores nocturnos y suelen ir en grupos. Tú por la noche te crees que estás a salvo en la isla, has visto que hay algunos animales como estos, incluso como la foca, pero que son torpes en tierra, y crees que estás a salvo, y por la noche empiezan a salir estos que son los mayores cazadores que hay en las islas de Batavia, que están armados de unos dientes poderosísimos. Han evolucionado las alas, los brazos nuestros serían esas patas que tiene él, como en los murciélagos son las que tienen más fuerza y son las que han hecho más, a lo largo de la evolución, han tenido más importancia, se han convertido en las patas, las extremidades más fuertes, y son las patas de atrás las que tienen capacidad prensil y garras. Las patas con las que se sujeta tienen una uña capaz, como le pasaba a los velociraptores, capaz de rajarte, y porque además son capaces de dar grandes saltos, con lo cual pueden llegarte al cuello. Y tiene una cosa extraordinaria, que es que han perdido los ojos, porque como los murciélagos, ha desarrollado todavía más su sistema de colocación, con lo cual ve lo mismo de día y de noche, podría moverse, ve perfectamente aunque no tenga ojos, y al ir en grupo pues es dificilísimo, yo creo que es imposible escapar una vez que te fijan como presa. Acosador nocturno. Estaba pensando ahora mismo mientras escuchaba a Fernando, que lo que siempre decimos, que los guiones van como por detrás. En este caso la propia ciencia, la propia evolución, el futuro, si es que es así, el futuro a grandísima escala, nos trae elementos de la naturaleza, ojo, no inventados. Esto no es fantasía, esto no es un guión de Guillermo del Toro o de que dibuja magníficamente y hace estas cosas. No, no, no. Estos son fórmulas científicas. ¿Y por qué? ¿Y hacia dónde? ¿Y después de esto qué? En fin, yo creo que es un lujo acercarnos a la ciencia de vanguardia, en este caso, después del hombre, la evolución de algunas especies, en este caso cazadoras, sorprendentes, terroríficas, hay que decirlo, pero sobre todo con ese anhelo didáctico de nuestro compañero Fernando González Sitges, que es un lujo contar con él, aprender de la criptozoología y de la zoología, como en este caso, y de todas sus ramificaciones. Creo que va a ser maravilloso, con la ayuda, por supuesto, del trabajo de Juan Villa y todo su equipo, porque creo que esta conjunción, es que, sinceramente lo digo, esto solo se puede ver en Cuarto Milenio, así que yo creo que tenemos que disfrutarlo. Yo el primero, en primera línea, estoy como ustedes disfrutando de una lección de historia ficción, no, de historia futura. Fernando, como siempre, hasta la próxima, amigo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a marcharnos con otra cosa estremecedora, a otro nivel, otro tipo de juego entre la vida y la muerte, entre la trascendencia y la realidad, pero no me resisto a que vuelvan a ver las miradas, las fauces de estas increíbles criaturas que, según la ciencia, dominarán la Tierra.
Me gustaría contarles brevemente una historia. Una historia que ocurrió hace ya mucho tiempo, pero es una historia impactante, como muchas que contamos en Cuarto Milenio, pero esta tiene un condimento especial. Es una historia de retornados. ¿Qué son los retornados? Bueno, escuchen primero y visualicen lo que le ocurrió a Miguel París, un hombre marcado por este acontecimiento, que duda cabe, yo creo que es comprensible, y que era voluntario de la División Azul un 18 de enero de 1942, cerca del río Volkhov, luchando contra el estalinismo en lo más crudo del crudo invierno. Estaba en la tercera compañía de zapadores y recibió uno de sus encargos peligrosos. Estaban los soviéticos bombardeando muy cerca en toda esa zona, en una zona de trincheras, y tenía que ir caminando varios kilómetros solo hacia una zona de almacenes con varios paquetes de trilita, de explosivo. Evidentemente, ante una misión en solitario así, no se puede olvidar uno fácilmente de su compromiso, de su responsabilidad y, por tanto, a pesar del frío helador, Miguel París iba atento a cualquier cosa. Un tropezón, un despiste, podía desencadenar una tragedia. Ha habido un impacto de una granada, ha hecho saltar en añicos los cristales agudísimos del hielo y se lo han incrustado en pleno rostro. Nota la cálida sangre en mitad de aquel gélido ambiente, intenta recogerla, cree que se va a desangrar. No puede percibir, no tiene un elemento para comprender el nivel de la herida. Él solo sabe que no puede ver, que esta parte del rostro ha quedado muy afectada. Con la otra sí, perfectamente. ¿Y qué ve? Ve una llanura interminable. La ventisca aumenta y entonces, como es lógico, por el impacto, por el dolor, se desorienta. Hay que ponerse en la mente de este hombre, joven. Un hombre que había acudido, repito, como voluntario y de pronto sabía que iba a morir. Es más, tiene la certeza absoluta de que ha llegado su hora. En mitad de la estepa soviética, cerca del helado río Volkhov, solo, sin posibilidad de comunicación, en mitad de ninguna parte, entre el inicio de su misión y el final que no va a concluir. Y él se prepara ya para ese momento. En ese instante Miguel París, y nunca lo olvidará, escucha una voz. Es más, parece que se ha hecho un silencio, que el bombardeo ya ha remitido. Una voz clara, diáfana, que le llega al centro del cerebro y del alma posiblemente. ¡Miguel! ¡Miguel! Y él siente cómo renace una esperanza cuando ya daba todo por perdido. No cabe duda, es Paco, Francisco Bacaicoa. Hacía meses que no le veía. Era un compañero que se quedó en otra compañía de zapadores. Habían hecho el curso de instrucción en Alemania juntos. Eran compañeros incluso casi paisanos de Zaragoza. ¿Qué hacía allí en aquel momento? En mitad del camino, en mitad de la nieve, sin temor a lo que está ocurriendo, a esa lluvia de fuego que cae del cielo. Miguel, ¿qué haces, Miguel? Y él, en ese estado, casi sin poder balbucear, se deja llevar. Y durante unos minutos, Paco Bacaicoa salva a Miguel París de una muerte segura. No llegan a hablar más. Simplemente, como un ángel guardián, le va sacando de un sitio que era todo igual y que era la muerte blanca. En un momento dado, este salvador inesperado, esta aparición del compañero antiguo, Paco Bacaicoa, desaparece, se esfuma, se marcha por algún lugar, pero deja justo a Miguel París en manos de los compañeros, en manos de los médicos. Allí le ven balbuceante, casi lloroso, lleno de sangre. Puede salvar su vida. Cuando él cuenta en la enfermería que el mismísimo Francisco Bacaicoa le ha salvado de una forma increíble, de una forma providencial, que se daba ya por muerto, los propios médicos ponen cara de asombro. Porque Paco Bacaicoa llevaba 68 días muerto. Porque Paco Bacaicoa estaba enterrado en un lugar que llaman la Casa del Señor,
y había muerto por traición, había muerto por un nido de ametralladoras el 10 de noviembre de 1941. Nada de eso sabía Miguel París. Cuando fue consciente de que había sido salvado por un muerto, por un retornado, Miguel París sufrió otro tipo de shock, un shock que nunca le abandonó. Esta historia formó parte de su vida, cambió su carácter, le impresionó muchísimo y, como verán, es lógico y natural. Llegó incluso a postrarse de rodillas, a llorar, a rezar por el amigo muerto. Una humilde cruz, con una fecha imposible. Francisco Bacaicoa, cuando fue ametrallado, tenía 32 años, pero había hecho un último servicio a un amigo que hacía tiempo que no se veían, a un paisano. Se le había aparecido en mitad de la batalla. A él no le cabía la menor duda. Un amigo en el otro mundo le había salvado. Esta historia aparece en un libro impresionante, hay que decirlo, de Juan José Benítez, Estoy bien. Muchos más casos de este tipo. Este es tan detallado, tan lleno de documentos, con tantos partes oficiales, entre la muerte, el accidente, lo que ocurre, que uno se queda patidifuso. Como muchos de ustedes. Porque no hablamos de un fantasma, hablamos de una especie de visión. Es más, el individuo que vive el acceso a esta visita del retornado no sabe que es un fantasma. Lo confunde con un ser vivo, con un amigo. No hay nada que le haga parecer un alma errante. Y ustedes dirán ahora mismo, esto está muy bien, Iker, pero es la Segunda Guerra Mundial, son tiempos antiguos, el cerebro ha evolucionado mucho, no sé. Ahora seguro que no pasa esto. Bien, pues yo les lanzo un reto. ¿Cómo se quedan si les digo que en estos días que corren, y no en un bosque nevado, sino en plena urbe, en una urbe transitada, hay personas y de prestigio que han vivido esto mismo que le pasó a Miguel París? ¿Cómo se quedan? Bueno, pues conozcan ahora una historia de retornados muy reciente, con su protagonista, que habla con valentía, con ese shock interno, a nuestra cámara. Esta historia ocurre en el verano del año 2008. Yo estaba regresando a mi domicilio de verme con un amigo que estaba citado en pleno centro de La Coruña. Y cuando estaba en las proximidades de mi casa, despidiéndome de otra persona, observo que por la calle Cabo Santiago Gómez baja un antiguo compañero de estudios. Esta persona se llama Gabriel. Me saluda a una corta distancia, inicia la salutación, es una salutación no verbal, yo le respondo, nos saluda a los dos respondemos al saludo. Y veo que gira hacia mi domicilio y no noté nada extraño. Iba vestido de pantalón vaquero, un niqui de verano de manga larga, con 3 botones, abotonado hasta el final. Y unos días después, el sábado 2 de agosto, me entero circunstancialmente de que esta persona había fallecido un mes antes y había sido incinerada el día 8 de julio. Entonces, claro, yo no daba crédito. Esto me lo comunica el padrino de uno de sus hijos. Me dice, mira, no es posible que tú lo vieras en esa fecha porque a Gaby lo incineramos el 8 de julio. Lo incineraron el 8 de julio y el encuentro fue el día 24 de ese mes. Le describo a esta persona cómo iba vestido y me confirma que eran sus hábitos de vestir y que los llevaba en los últimos días de su existencia. Lo que a mí me hizo centrarme perfectamente en que esa fecha era la correcta, la fecha en la que yo lo vi, era un correo electrónico que aún hoy día conservo de la cita con este amigo al que me refiero. Estoy seguro que a Gabriel lo he visto. Lo que pasó ahí, yo no lo sé. Es decir, yo he visto una persona caminando por la calle que en el momento del encuentro, esa persona ya no pertenecía a este mundo terrenal. Caso contemporáneo y además por parte
de una persona absolutamente versada en cuestiones culturales, reconocida, premiada en su Galicia natal, y que se encontró con algo que superaba cualquier ficción de su narrativa. Y no hay más que ver el testimonio, y no hay más que ver la fuerza de esa apertura que ha habido en una realidad imposible y que le ha tocado a él. ¿Es posible una confusión a este nivel? ¿Confundir a un amigo de toda la vida con otra persona? Porque además ocurre que cuando se produce ese encuentro aparentemente casual, la persona sabe muy bien que está pasando algo. No sabe que se encuentra frente a un imposible, a un fantasma, a una aparición, pero hay lo que se llaman intersignos, que significa o siente el protagonista del encuentro que algo raro está rompiendo el velo de lo cotidiano. Esa palabra, intersignos, es muy propia del gran doctor en antropología y buen amigo de este programa, José Luis Cardero, que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Iker. ¿Qué piensas? Es que es un caso que no nos lleva a la Santa Compaña de los años 40, tampoco nos lleva a la historia que hemos contado al principio, nos lleva al Santiago de Compostela de nuestros días. Es que eso es precisamente lo curioso, eso es precisamente lo típico de los intersignos. Los intersignos te avisan, según la tradición, según la cultura, te avisan de que algo está ocurriendo en relación con otro mundo, que está tal vez muy cerca de nosotros en ese momento preciso. ¿Por qué? Bueno, los intersignos desde el punto de vista cultural pueden anunciar muchas cosas. Pueden anunciar, por ejemplo, una muerte próxima, tanto de la persona a la que se le produce el intersigno, como de un familiar o de un individuo del entorno que está cercano allí en aquel momento. Pueden avisar también de un cambio de estado, es decir, que de repente está haciendo un tiempo primaveral estupendo y va a cambiar el tiempo por alguna razón misteriosa que el contexto no nos explica. Y puede suceder también que sea el inicio de un cambio de conciencia. Un salto, un shock en la persona tan fuerte que se produce un cambio de conciencia análogo al que se produce, por ejemplo, en los chamanes, o análogo al que se produce en algunos iniciados que dan ese salto misterioso hacia una dimensión que nosotros no podemos ver. Uno es una persona normal y corriente, le ocurre esto como le pasó a Miguel París con el encuentro con su compañero muerto, Bacaicoa. Claro, ¿cómo va a ser la vida lo mismo? Si uno sabe, los demás podrán creerlo o no, pero uno sabe que lo ha visto. ¿Se explica todo eso con la alucinación? Pues desde luego es una alucinación tan incrustada en lo cotidiano que es difícil. Pero es que, ya verás, hay casos, hay elementos que todavía nos van a sorprender más. Y luego te preguntaré, en tu larguísima trayectoria de toda una vida, ¿no?, investigando en este tipo de intersignos, de apariciones desde el punto de vista de la antropología, ¿por qué aparecen? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué a determinados amigos, y a veces no es el círculo familiar más íntimo, más directo? Otros elementos que luego nos contará, y es que el que ve, quien se encuentra con estas cosas, luego muchas veces sufre algún tipo de dolencia, como le pasaba a Reiris, que le hace empezar a hilar elementos y llegar a la verdad. Muchas veces el protagonista de la historia de este encuentro con los retornados no es consciente de lo que le ha pasado hasta que no hace unas averiguaciones que le van llevando. Javi Pérez Campos se marchó hasta el lugar de los hechos para entrevistar a esta persona que todavía, Javier, buenas noches, compañero. Buenas noches. Estaba impresionada. Estaba muy impresionado, y eso que han pasado pues varios años, pero él decía que si tuviera que dudar de que ese momento hubiera sido una alucinación, tendría que dudar también de la cámara que tenía delante, de mí, de la conversación que estábamos teniendo. Es decir, que todo pertenecía a un contexto que era exactamente igual, que él había visto a ese personaje que luego se enteró de que había fallecido tiempo después, igual que me estaba viendo a mí e igual que estaba viendo la realidad que nos rodeaba, ¿no?, en ese momento. Hay un elemento importantísimo, Javier, a nivel periodístico, ¿no? Porque no es posible que esto ocurra, pero de repente va lo imposible y ocurre, emerge en nuestro mundo. Y entonces nosotros como periodistas tenemos que ofrecerles algunos datos. Reiris es tan rotundo que, siendo él un personaje público en Galicia y reconocido, resulta que no le importa contarlo ni a la cámara. Y contarlo, a ver si me entienden, con esa fuerza, con ese no importarle a uno el qué dirán, porque él lo ha vivido. Y seguramente, como dice el profesor Cardero, resulta que es que le ha transformado tanto que ha perdido el miedo a ese ridículo que muchos pueden sentir cuando callan su historia. Pero claro, aquí hay un amigo que va con él. En ese encuentro hay un amigo que va con él, y para esa cita ha habido un correo electrónico. Y además es muy curioso porque el amigo, sin embargo, sí que él lo ve perfectamente, también devuelve el saludo, pero el amigo no quiere saber nada. Y de hecho llega a plantearse
que pudiera haber sido algún tipo de alucinación o algún tipo de confusión. Sin embargo, el correo electrónico que tenemos aquí encima de la mesa lo que hace es certificar que el encuentro con ese difunto tuvo lugar un 23 de julio del año 2008. Concretamente, esa persona, como nos contaba Reiriz en el reportaje, en la pieza, esta persona había sido incinerada el 8 de julio. Es decir, el amigo y Reiriz, el protagonista, quedan con ese correo electrónico y certifican por escrito, y es muy difícil falsificar esto, ¿no?, que han quedado el día... Eso es, el día 23 de julio. Este correo electrónico dicen: mañana, jueves, día 24, podemos quedar sin ningún problema en la cafetería, a las 12 del mediodía. Y es ese día 24 cuando se encuentran con este amigo que va bajando por la calle. Claro, y Reiriz, tan impresionado, tiene que acudir para salir de su... Imagino que uno llega hasta a dudar si es un sueño, si es una realidad. Y llega a acudir cuando confirma que el amigo que se aparece había muerto tiempo antes, tiene que acudir a su propio buzón de correo para saber si los datos concuerdan y no. Llevaba varios días incinerado, prácticamente 20 días, cuando se les apareció. Sí, y además hay una cosa que a él le llama la atención, porque lo primero que hace en cuanto se entera de la muerte de este amigo, que además parece que la aparición sirve como una forma de darle a conocer la muerte de ese amigo, porque si no hubiera sido por eso, él no se habría enterado, y de hecho llega a verlo con un aspecto tan físico que no llega ni a plantearse que hubiera sido alguna aparición ni algo extraño. Es posteriormente cuando él cuenta que ha visto a ese amigo, cuando le dicen que ese amigo ha muerto. Es como si esto fuera una manera de darle la noticia a esta persona. Lo confunde casi con un vivo, describe 3 botones del polo, el tipo de vestimenta. Es curioso esto, José Luis, cómo se ha quedado tan imbricado en la memoria. No es una visión una más. Se ha dibujado perfectamente hasta el último detalle. Y tendrá alguna significación que esa ropa sea la ropa que llevaba en los últimos días, no en un día, ojo. Los familiares, cuando verifica espantado Reiriz la historia de que ese amigo ya estaba muerto cuando aparece bajando por la calle, resulta que le indican que la ropa es la misma que llevó en la última etapa hospitalaria y que salía con esa ropa realmente. Es que hay que prestar mucha atención en estos casos a las circunstancias que se manifiestan en el entorno, tanto del vidente, tanto del que ve, como de la figura que se aparece. Es decir, a mí me llama la atención en todos los centenares de casos que yo más o menos he leído o he conocido del tema. Centenares. Centenares, muchos casos. Me llama la atención una cosa, es que esas manifestaciones siempre son a posteriori. Es decir, es como si la presencia, esa aparición chocara de alguna manera o bloqueara de alguna manera, pero a posteriori se recuerdan con una nitidez asombrosa. Qué curioso. Todos los detalles. Sin embargo, en ese primer momento aparece siempre la manifestación de algo extraño. Una luz, un gesto de la cara, las características del personaje, el lugar por donde va. Dice, en algún caso que a mí me llamó mucho la atención, decía, le pegaba el sol de lleno y no tenía sombra. Sí. Ese tipo de cosas antinaturales. Curiosa, pero en el primer momento no le llama la atención. Le llama la atención este hombre, por ejemplo, le saluda como un amigo más y quizá la frialdad al continuar y no devolverle el saludo ya es un intersigno, ya es una sensación de que está pasando algo. Y luego dices una cosa, como siempre, muy interesante y que yo he recogido también en cientos de casos, por ejemplo, de encuentros con lo extraño, llámale ustedes lo que quieran, que es que luego en la memoria se ha quedado como una placa fotográfica donde el testigo no sabe ni cuánto tiempo pasó, ni qué hizo el día siguiente, pero resulta que la aparición la pueden describir al milímetro. Al milímetro. Es que es curioso porque es importante determinar, por ejemplo, hacia quién mira la aparición, porque no es una cosa banal. Es decir, la aparición está mirando hacia alguien. ¿A quién mira? Porque aparentemente te mira a ti, pero a lo mejor mira algo más, algo que tú no ves, algo que está a tus espaldas, posiblemente a lo mejor tu propia muerte, o un accidente terrible que vas a sufrir, o una desgracia. Es curioso, pero esto pocas veces anuncia casos felices. Ya. Hay una cuestión profética en todo esto, de augurio. Sí, una especie de augurio, sí, pero es curioso porque cuando en tiempos los especialistas se dedicaban a investigar estas cosas, decía, ¿a quién miraba? ¿Te miraba a ti? Dice, yo creo que me miraba a mí, pero la mirada estaba perdida hacia atrás, como si yo fuera transparente y su mirada me atravesara y viera algo que hay detrás de mí. ¿A quiénes mira el aparecido? ¿Y por qué? ¿Cómo va vestido? Es curioso, pero hay muchos relatos que dicen que en sus tiempos el aparecido se mostraba para indicarle al vidente o al testigo, al observador, qué es lo que le iba a ocurrir. Dice, te vas a condenar.
¿Por qué? Porque has robado y no has devuelto lo que has robado, o porque has hecho esto, o porque has hecho aquello. Los retornados que a veces vienen para acusar. Para acusar y para avisar, diciendo, ponte en regla con todos tus asuntos porque vas a morir. O sea que la historia que he contado yo antes del caso de Miguel París y Bacaicua en plena guerra, y que prácticamente la aparición le salva de una muerte segura, son más escasos que los casos donde, por desgracia, luego se produce una enfermedad, un mal augurio. Hubo enfermedad en el caso de Reilly después de encontrarse. Sí me gustaría un dato más, Javi, y es que no hablamos de cualquier persona, de uno que dice, ¿ha visto esto? Es un escritor reconocidísimo en Galicia. Sí, él es psicólogo social, escritor, ha escrito varios libros de historia, que algunos de ellos incluso tienen varios premios importantes, ha sido colaborador de periódicos como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, es decir, es una persona que precisamente... se la juega diciendo esto directamente, yo sí, lo digo, se la juega diciendo esto a cámara, o sea, pero no necesita esto para nada. Pero esa seriedad es la que también le facilita el contarlo con más naturalidad o con más tranquilidad, porque sabe que tiene un currículum a sus espaldas, un respeto que hace que la gente no considere esto como una broma, ¿no? La valentía del que lo ha vivido y del que no tiene nada que temer, y que seguro ahora algunas personas le apoyarán, porque algunos igual han visto cosas a determinado nivel parecidas, otros intentarán hacer la burla, otros no entenderán nada, pero claro, alguien tiene esa seguridad porque tiene una trayectoria y de repente algo ha venido a darle un mensaje extraño en la vida, que cómo se somatiza esto, es muy complicado. Había un elemento curioso, Javi, en el lugar de los hechos que solo se puede ver allí y que entronca con algo que sabe muy bien nuestro amigo el profesor Cardero, que es que el lugar... Bueno, es una encrucijada. Sí, eso es algo que nos llamó la atención en cuanto llegamos, porque no sabíamos el lugar, nosotros no lo habíamos visto antes. Y cuando él nos lleva a ese sitio, nos damos cuenta de que efectivamente es el cruce de 3 caminos y la aparición se produce exactamente en el eje de ese cruce, en un lugar donde confluyen esos 3 puntos. Ahí es donde él lo ve surgir, como bajando la calle, y cruza a su lado. Nosotros hicimos la prueba y además habría unos 20 metros de distancia, como mucho, entre el testigo y la aparición. Este hombre tiene que acudir al hospital después de la aparición con una serie de dolores, con una serie... Y es frecuente en los estudios antropológicos, José Luis, de siglos, que el vidente, en el sentido no del futuro, el que ve la aparición, el testigo, luego sufre determinadas cosas, ¿no? Incluso puede llegar a morir. Puede llegar a morir. Hay varios casos que recoge, por ejemplo, Anatole Lebras, el gran investigador bretón. En Bretaña, por ejemplo, hay centenares de estos sucesos recogidos en la tradición, en la propia tradición británica, que es una tradición celta y muy parecida a la de Galicia. Que el vidente o el observador, el testigo, tiene que llegar a su casa, llega desencajado, es decir, no en el momento de la visión, sino pasando un tiempo. El organismo empieza a convulsionarse, se desencaja y se mete en la cama e incluso puede llegar a morir. Puede llegar a morir de consunción. Los médicos no saben qué es lo que tiene. El organismo está absolutamente como si hubiera entrado en contacto con una energía tremenda que lo ha subvertido todo de arriba abajo, y al final se puede producir la muerte. O si no se produce la muerte, se produce un estado de debilidad que puede durar durante años. Eso está recogido en las tradiciones. No es un caso ni dos, sino es una constante. Y una cosa curiosa que me gustaría añadir, es muy difícil extraer de los testigos de estos casos una confesión. Es muy difícil. Es decir, si tú vas, le planteas esto, les cambia la cara. Es decir, les estás mentando algo que ha resultado para ellos tan traumático, tan absolutamente, yo pienso que chocante, desagradable, ¿no? chocante, por lo menos extraño y raro, que tardan muchísimo tiempo en franquearse. A mí me ha costado a veces, Dios y ayuda, el conseguir que me confesaran. Sí, efectivamente, lo he visto. Entre ellos un tío mío que cada vez que lo contaba se ponía a morir. Dice, no puedo. ¿Por qué? Porque el contacto con esas fuerzas del otro mundo, con esas extrañas energías que flotan en los caminos o que flotan en nuestras ciudades, en este caso, pues estaban... Porque este caso es sorprendente que sea en plena urbe. Es en plena urbe. No es un cruceiro en la Galicia profunda, Quizás es plena urbe. Quizás sería interesante saber lo que hubo en tiempos en ese sitio, ¿no? Quizás sería interesante saber si ahí hubo algo que atrae de alguna manera, porque está claro que todas estas fuerzas son atraídas por determinados relieves, por determinados caminos, por determinadas formas, por determinadas concentraciones de árboles, por fuentes. Es decir, hay una serie de elementos que contribuyen, que facilitan. No quiero decir que en otros lugares no se puedan dar, pero esto facilita ese tipo de manifestaciones. Y hablaba José Luis de síntomas que se dan en el testigo posteriormente
de todo esto. Él, de hecho, lo contaba, que tenía que ir al hospital, no sabe si causado por el miedo, porque él pensaba que esto era un presagio de muerte también. Creía él llegó a pensar que era un presagio de muerte. Y eso le angustió tanto que durante días, cada vez que le ocurría algún pequeño incidente, él pensaba que esta aparición podría haber sido la causa de todo esto, ¿no? Pero incluso en el momento en el que él ve bajar al amigo, también nota algo, como uno de estos intersignos, y es que dice que siente un cansancio extremo, como un cansancio que se apodera de él y que le impide además acercarse al amigo. Es tal el cansancio que no puede acercarse a saludarlo. La gran barrera entre nuestro mundo, es decir, esa barrera, el interespacio que hay, una zona extraña que existe entre nuestro mundo y el otro mundo, donde está la otra manifestación, esa zona produce cansancio. Se produce también, de vez en cuando, en muchos casos, un silencio extraordinario. Es verdad. Antes de esa, es decir, en la propia calle, en la propia ciudad, con los ruidos que hay de coches, de viandantes, de repente dice, noté un silencio extraño. Absoluto. Un silencio extraño. Es otra manifestación como de que si uno entrase en una burbuja, en un sueño. Lo que él piensa incluso es que a lo mejor eso es una forma de defensa de la aparición, porque dice, ¿qué hubiera ocurrido si yo me hubiera acercado y lo hubiera tocado? Él intenta si lo hubiera saludado. acudir hasta su amigo y un cansancio enorme le impediría. Y entonces decide dejarlo para más adelante. Pero no solo eso, también hay otra cosa muy interesante que a lo mejor se repite en los casos en la antropología, y es que él lo ve perfectamente, lo ve como una persona sana, completamente normal, y sin embargo, cuando se entera de que el amigo ha fallecido, sabe, porque se lo hacen saber así los familiares, que él había fallecido por un cáncer terrible y había pasado los últimos meses de su vida con un aspecto desmejorado, sin pelo, había perdido casi el color incluso, y él no ve nada que le haga sospechar que el amigo está enfermo. La imagen que se representa, como ocurre muchas veces, es la de la mejor época. Sí, exactamente. Sí, porque si no, no cabe duda que si tú ves un fantasma demacrado, te asustas. Sin embargo, el susto, el miedo no es el factor principal aquí, es lo extraño. Hablamos de hace apenas unos años, hablamos de una urbe como Santiago, ni más ni menos, hablamos del corazón de la ciudad, hablamos de la cotidianidad. Es decir, tiene todos los elementos para no ser una historia de fantasmas. Y de pronto aparece la imagen del amigo con la misma nitidez que se le apareció en el campo de batalla en mitad de la ventisca a Miguel París. Y esto cambia radicalmente la conciencia. ¿Cómo va a ser alguien igual después de pasar por esto? Ahora, ¿qué mensaje hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona, que no es del entorno absolutamente cotidiano, pero sí conoce lo suficiente al amigo para no tener ninguna duda? En definitiva, los retornados parece un tema propio de las investigaciones del profesor Cardero de hace unos cuantos siglos en Bretaña. ¿Qué es lo bonito? Que de repente indagamos, en este caso con la gran labor del compañero Javier Pérez Campos, y nos damos cuenta de que quedan aún valientes que son capaces de decirnos que esta realidad daimónica, esta realidad incomprensible, esta realidad diferente, sobrevive a pesar de la urbe, la tecnología y el siglo XXI. Y a nosotros todo eso, sea cual sea el significado, nos encanta. Gracias a los dos, compañeros. Hasta la próxima. Gracias. Los retornados. Ahí es nada, ¿eh? Y de estas historias tan alucinantes que en el fondo son mensajeras, las propias historias, y contarlas aquí de esta forma, también estoy seguro que producen un mensaje en todos ustedes. Pero claro, son tantos los que están ahora al otro lado de la pantalla y tantos los que ahora guardarán silencio, un silencio que puede ser interpretado por el resto de la familia de forma un poco inquisitiva o misteriosa. ¿Cuántos casos, como decía nuestro buen amigo el profesor Cardero, resulta que se han callado, que no se han contado? Algunos que tuvieron estos lances con lo desconocido no quieren contarlo, pero simplemente lanzar estas bombas, yo creo que pacíficas, hace que todo el mundo comprenda que esto es capaz de producirse ahora mismo. Y con un personaje que tiene todos los elementos para decir, oye, ¿cómo dices esto? ¿Cómo te arriesgas? Se arriesga porque sabe perfectamente que lo que le salió al paso es real. Y eso genera una serie de preguntas que ahora ustedes, si pueden, tienen que responder. Nuestra preocupación y ocupación es plantearlas de esta forma tan gráfica. Vamos ahora rápidamente, en una larga cambiada, a la actualidad. Han pasado muchas cosas y vamos a enterarnos de todo ello con las noticias. Topside, deep worker 6. Es una constante la evolución permanente de la tecnología. La tecnología nos permite cosas, acceso a historias que eran legendarias.
recuerdan el Kraken, ¿no? Hundiendo los barcos, y que se ha tomado eso como exageración de los escribas antiguos. Bueno, pues resulta que las cámaras, los submarinos, el intento de, bueno, observar qué pasa en las profundidades, nos da imágenes de impacto, Santi, imágenes que han dado la vuelta al mundo. Pues sí, un equipo de investigación de la organización ecologista Greenpeace se encontraba realizando unas inmersiones en el mar de Bering, que separa Rusia de Alaska, cuando se encontraron con algo absolutamente inaudito. Estaban en su mini submarino y de repente apareció un calamar gigante, un animal que ha sido visto muy pocas ocasiones, que ha sido filmado también en muy pocas y que además podía ser peligroso para la integridad de la nave frágil en la que se encontraban. Pues bien, intentaron ahuyentarle con los focos y aquello fue peor todavía. El animal les lanzó un tentáculo y salió huyendo mientras disparaba un enorme chorro de tinta que dejó a su paso y que ya les impidió completamente la visión y la filmación. Con lo cual, Santiago, Carmen, ese mito de los investigadores de que el Architeuthis, que puede llegar a 20-25 metros, dicen, en alta profundidad, es agresivo, se vuelve a repetir, y por eso dicen que muchas veces las inmersiones tienen que contar con la posibilidad de que algún animal incluso impida, ¿no?, el regreso de un artefacto humano. Parecía fantasía también. Nosotros estuvimos buscando al calamar gigante y lo encontramos en Asturias hace ya más de una década y se tenían precauciones, ¿no? Ahora uno, viendo las filmaciones, entiende esas precauciones. Vamos con otro hallazgo funerario y empieza a ser una tónica. Es que los vampiros, hemos hablado de retornados, son otro tipo de retornados, siguen estando ahí. Siguen estando, esta vez en Perpericón, en Bulgaria, donde ya van más de 100 tumbas con supuestos vampiros que han sido halladas, la mayoría de ellas por el arqueólogo Nikolai Ovcharov. Este hombre estaba desenterrando, ahora estaba haciendo labores arqueológicas en Perpericón, cuando de nuevo se encontró con un supuesto vampiro. En este caso tiene clavada una estaca en el corazón, la forma clásica. Hemos visto que en otras ocasiones era una gran piedra la que tenía en la boca para que no volviera y no mordiera a nuevas víctimas, pero en este caso era para clavarle a la tierra y que no se pudiera levantar. Para ello utilizaron no una estaca, sino un hierro que al parecer sacaron de uno de los arados que era uno de los utensilios comunes en aquella zona agrícola. Introdujeron esa vara de hierro en su corazón y así acabaron con el supuesto vampiro. Este nunca más se volvió a levantar. Pero claro, entonces las leyendas de camposantos de vampiros como el de Celicovique resulta que eran mucho más normales. Esto no pasa solo en la fantasía de los románticos, en Edgar Allan Poe, no, es que resulta que en la arqueología científica pura y dura los vampiros están ahí. Y yo sé que me repito mucho, pero no me resisto a contarles la sensación de los ultraacadémicos y científicos en Bulgaria santiguándose al paso de los restos del vampiro, porque la tradición viene y tiene mucha carga en muchas generaciones. Vamos a marcharnos a mirar al cielo, como casi siempre, para encontrarnos con extraños objetos volantes. Santi. Sucedió en Perú el pasado día 5 de octubre, en la zona conocida como Costa Verde, fue avistado un objeto brillante de color verde intenso, verde esmeralda, que evolucionaba en el cielo, cambiaba de forma y que fue visto por centenares de personas y filmado. Y no es de extrañar, porque estuvo allí ni más ni menos que 3 horas. Fue visto en diversas partes del país también y bueno, coincidía con la jornada electoral, fue noticia casi desplazando de alguna manera a los resultados de las elecciones y curiosamente había habido un precedente en un lugar lejano en Canadá unos días antes, y es que una presentadora de la televisión canadiense estaba dando tranquilamente su crónica sin ver que los espectadores estaban viendo en la pantalla, detrás de ella, en el cielo, un objeto del mismo tamaño, del mismo color y de las mismas características que el que se vería el 5 de octubre en Perú. ¿Sería el mismo? ¿Sería algo parecido? ¿Un fenómeno similar? Todavía se está debatiendo allí incluso si puede ser un dron, si puede tener alguna explicación racional, pero de momento todo son incógnitas. Hablamos de una zona extraurbanizada, la Costa Verde en Lima, en una ciudad de 9 millones de habitantes. El impacto de algo tan verde esmeralda que sobresale, ¿no?, en toda la bóveda celeste, y ya ahora evidentemente las críticas, los dimes diretes, que es, era esto, no era, y al final, como siempre, como ocurrió con el caso parecido de Bremen, no sabremos nada. De lo que sí sabemos algo más, y es interesante porque cada vez son más los médicos y científicos que intentan arrojar luz sobre el túnel, es en torno a las ECM. Carmen.
En este caso, de nuevo, Samparnia ha dirigido un estudio que ha durado 4 años. En él han intervenido 2.000 personas del Reino Unido, de Austria y de Estados Unidos, y todas ellas han sufrido un ataque al corazón. Las que lograban sobrevivir eran entrevistadas inmediatamente para ver esas sensaciones que tenían. Y se ha llegado a la conclusión que la mayoría de ellas tienen un periodo en el que el corazón se para, el cerebro inmediatamente a los 20-30 segundos también deja de funcionar, pero en cambio la conciencia continúa por lo menos durante otros pre-vida-muerte. Bueno, el doctor Samparnia, el doctor Eben Alexander, el doctor Gaón en España, hay una vanguardia de médicos que están seguros de que esto no son cuestiones espontáneas ni puramente culturales, que el ser humano siempre se ha enfrentado a esta cuestión de que hay otra cosa y durante un tiempo se puede visualizar esa cosa y regresar, que es lo increíble. Regresan casi los modernos argonautas vestidos con trajes muy complejos en torno a una zona que tiene que ver con una de las grandes piezas, de los grandes oparts de la historia. Sí, tiene que ver con la conocida como máquina de antiquitera, que hemos tenido un modelo en este mismo programa, y que es una especie de ordenador de la antigüedad, un auténtico opar, un objeto fuera del tiempo que nadie sabe con qué tecnología, ni siquiera para qué podía servir. Pues eso procede de un barco hundido en aguas del Egeo, un barco hundido 50 años antes de Cristo. Pues ese pecio está siendo investigado ahora mismo, hay diversas inmersiones, es muy difícil por las condiciones, pero la verdad es que los expertos y los buceadores están impresionados. Lo llaman ya el Titanic de la antigüedad. Y es que ya están encontrando nuevos hallazgos. Han encontrado vajillas, ánforas, incluso la pata de una cama y una cosa que les ha intrigado muchísimo, una gigantesca lanza de bronce que se especula si podría ser, porque es muy pesada, es muy grande, es imposible que fuera un arma para ser manejada por una persona. Se especula si podría ser parte de una estatua, que todavía estaría por encontrar y que sería un gran hallazgo de por sí, o la munición de un arma de la antigüedad, estilo catapulta, de la que no sabemos nada y que también sería muy significativa para los historiadores. Con lo cual, todo está abierto y ese Titanic de la antigüedad todavía nos tiene que dar muchísimas sorpresas. El Titanic de la antigüedad, el barco tantas veces mencionado, donde se encuentran asombrosamente una especie de calculadora. Lanzas, objetos, vajillas, pero nada parecido a ese computador de piedra que sigue desafiándonos a todos, la máquina de antiquitera. Por lo tanto, era algo muy excepcional. Como excepcional siempre es la mirada que arrojamos al final del informativo, casi para observar el mundo con otros ojos, ¿no? Mundo insólito. Comenzamos con una pareja, felices, van al hospital a hacerse una ecografía en 3D, están emocionados porque además van a grabar en vídeo a esa futura niña que van a hacer. ¿Y qué se encuentran? Pues con la cara de la abuela difunta al lado del bebé. Sí, la bisabuela de esta niña que van a hacer, pues que se había aparecido allí. Pero es que no es la única cosa rara que les ha pasado. Un hijo que tienen de 6 años asegura haber visto ya a esa bisabuela rondando por la casa. Esto ya, según los padres, es la forma definitiva de hacer saber a sus familiares que ella sigue presente. Y nos vamos a una cárcel, en este caso al Museo de Justicia de Nottingham, porque allí se ha hecho una fotografía por parte de unos turistas que estaban visitando las celdas que datan del siglo XV, muchas de ellas, y donde dicen pues que algunos se colgaron o los colgaron. ¿Por qué? Porque utilizaban también capuchas. Incluso quedan algunas de las sogas representando la barbarie que allí se hacía. Bueno, pues este hombre toma una fotografía y ¿qué sale? Una especie de encapuchado, un reo que estaba próximo a su final, a su último momento. ¿Es el fantasma o es una pareidolia? Y para pareidolias, puede ser esto una pareidolia o no. En Inglaterra, un cangrejo gigante. Si antes hablábamos de calamares gigantes, a través de los satélites sabemos que se están obteniendo muchas cosas y en este caso, ¿ustedes creen que puede haber un cangrejo de más de 15 metros de ancho? Bueno, pues es lo que han captado los satélites, o eso dice la persona que ha realizado la fotografía. Que se sepa, el más grande es uno que hay en Japón y que llega a medir unos 3 metros, pero hasta 15 sería el rey de los cangrejos gigantes. Bueno, parece uno de los animales que nos contaba Fernando González Siches de dentro de 50 millones de años, ¿no? Desde luego un mundo insólito, además en esta 10ª temporada, como comprobarán, como muy gráfico, muy basándose en imágenes, muy espectacular.
una rápida vuelta con humor y con misterio, con sarcasmo si quieren, por lo que está pasando. Y lo que está pasando desde hace unos años es que hay una corriente que se centra en un término que a ustedes les interesa. Y cuando nosotros captamos el interés que ustedes tienen por ciertas cosas, tarde o temprano tenemos que abordarlo. Vamos a hacerlo con un debate que ya presumo que va a ser un poco encendido, porque hay diferencias, como diría José Manuel Nieves, irreconciliables. Personas que piensan que todo esto es una patraña de la nueva era, una especie de mistificación, de imaginación, y otros que creen que realmente hay una nueva humanidad, que hay unos nuevos niños, que vienen naciendo desde hace unos 20 años. En esa época se forja el término niño índigo, ¿a que lo han oído? Niño índigo. ¿Y quiénes son los niños índigo, los niños cristal, los nuevos niños? ¿Qué vienen a contar? ¿Qué vienen a revolucionar? ¿Son personas más inteligentes o son personas más conscientes de su misión? ¿Son personas diferentes? Es que hay mucho mito y mucha verdad. Así que para entrar en materia con elementos de juicio, las claves, otro clásico, de los niños índigo. Pues una de las primeras características de los niños índigo es que tienen un problema muy serio con el concepto de autoridad. Cualquiera que quiera imponerles su voluntad, sean padres, maestros o jefes, automáticamente se encontrarán con una resistencia absoluta. Y es que hay que razonarles las cosas. Si intentas el porque yo lo digo, un niño índigo automáticamente se te cerrará en banda, tanto si es niño como si llega hasta adulto. Además tiene una sabiduría que es muy superior a lo que puede ser su edad. Incluso hay muchas ocasiones en que se suele mostrar pues con mayores conocimientos incluso que sus profesores o sus progenitores. Además, las formas tradicionales de educación suelen plantearles muchos problemas. No les gusta estar quietos en el mismo sitio, no les gustan los horarios, no les gustan las tareas repetitivas, no les gusta la memorización, y todo eso precisamente es lo que define en buena medida a nuestro sistema educativo, con lo cual son niños que tendrán y darán problemas en el colegio. Una cosa que no les gusta a los niños índigos es la negatividad. Eso de el no lo llevan muy bien. Y no solamente por su propio disgusto personal que pueden tener cuando los padres les regañan y le dicen que eso no se hace o que esto no se puede hacer en ese momento, sino porque ellos en los ambientes negativos tampoco están a gusto. Parece que rechazan todo aquello que conlleve gritos, malos humores, negatividad, al fin y al cabo. Si están en un entorno como el que ha descrito Carmen, pueden ser inestables emocionalmente y de hecho se adaptan mal a la sociedad. Cuando llegan a adultos pueden llegar a desarrollar problemas como crisis de ansiedad, depresión, dependencia de sustancias estupefacientes, alcoholismo, etcétera, etcétera. Además son extremadamente creativos, es una de sus características principales. Suelen destacar además siempre en alguna expresión artística y también son muy buenos solucionando problemas, pero no de la manera normal, sino buscando recovecos que otros niños no lo harían. A menudo se les diagnostica con el llamado síndrome de déficit de atención crónica, una enfermedad muy polémica. Hay incluso quien la niega, dicen que su propio creador, y que dicen que pudo ser creada para la comercialización de diversas sustancias como el famoso Ritalin. Además son muy intuitivos, hasta tal punto que lo que ven, escuchan o parecen saber muchas veces parece incluso paranormal. Parece que tienen ciertas capacidades que entrarían dentro pues, de la precognición, de la clarividencia, cuando no se sabe muy bien si es verdad que tienen estos poderes entre comillas o verdaderamente es que ven, escuchan tan atentamente que captan otras cosas que los demás no. Su organismo además parece más delicado que el del resto de las personas. Toleran muy mal, por ejemplo, la comida procesada llena de aditivos, llena de elementos químicos que les puede provocar alergias, les puede provocar intolerancias como a la lactosa o al gluten y en general todos los ambientes que tienen elementos químicos les producen enfermedades digestivas, enfermedades cutáneas, etcétera, etcétera. Hay una cosa que sería negativa de estos niños índigo, que es que cuando no se hace lo que ellos quieren o no se satisfacen sus expectativas, estos niños parecen egocéntricos, son exigentes, parecen incluso lo que diríamos malcriados, ¿no? Esas pataletas, y es que ellos no consienten que no se haga lo que creen que está bien. Bueno, ¿y cómo se quedan? ¿A qué les suena todo esto? ¿Se sienten identificados? ¿Identifican a sus hijos con estos comportamientos? ¿Son comportamientos comunes? Hay que hablar de simple egoísmo, malcriados, que tienen de todo,
que a nadie le gustan los horarios, que a nadie le gusta estar uno mucho tiempo quieto en el mismo sitio, que a nadie le gusta la lección, que le digan que no. ¿O hay algo más? ¿O en el fondo no estaremos siendo conscientes de que hay una nueva humanidad, un nuevo tipo de personas, un salto evolutivo y que tienen su misión? Yo creo que el debate es de suma importancia, de verdad. No estamos hablando de cualquier cosa ni cualquier fenómeno. Estamos hablando del futuro del planeta, del futuro de los nuevos niños. Creo que es cuestión de llevar todo esto a la mesa, una mesa seguro enfrentada. Como les decía, el asunto de los niños índigo viene planeando sobre las cuestiones que ustedes nos envían a lo largo de estas 10 temporadas, o sea, no es de ahora. Es más, el tema nace ya hace un tiempo, se mantiene ahí en esa especie de limbo de términos que casi todo el mundo reconoce y no me lo van a negar. Reconocen el término, pero gran parte del público no sabe a qué nos referimos o han oído cosas. Por tanto, después de estas claves, yo creo que es muy interesante entrar en debate. Y entrar en debate con diferentes posturas y siempre para enriquecer, ¿no?, a todos los hogares con versiones que no se suelen comentar en la televisión habitualmente. Vayamos a profundizar con auténticos especialistas, en este caso como nuestra invitada Nina Linares. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, sí que. Gracias por estar con nosotros. Ella es toda una autoridad. Bueno, yo creo que es pionera también en muchas de las publicaciones sobre niños índigo, guía para terapeutas, padres y educadores, o niños cristal, que podría ser otra evolución o forma, ¿no?, de toda esta historia que estamos contando. Bienvenida, Nina. Te pediría un titular muy breve para saber tu posición. Creo que tú piensas que esto siempre ha sido así. Los niños índigos siempre han existido, ¿no?, de alguna manera. Es la frecuencia de este planeta índigo, es la frecuencia de nuestro centro del tercer ojo. Si se traduce su vibración a color, daría índigo, muy parecido al del planeta la estrella azul, visto desde afuera. Sí. Son personas muy especiales, diferentes, son personas que tienen un mensaje que dar a la humanidad, son la evolución lógica de la humanidad. Yo soy bastante contraria a achacarles a este tipo de niños una función o un mensaje mesiánico, totalmente en contra. Porque si algo tienen que les caracteriza es que son tan naturales, tan naturalmente equilibrados emocionalmente, tan maduros emocionalmente, tan naturales. Mira, y que en México en una ocasión, presentando uno de esos 2 libros, un niño estaba allí escuchando y dijo: ¿por qué tienen que llamarme paranormal? Yo soy normal. Te aseguro que tenía unas facultades psíquicas impresionantes, pero él se consideraba totalmente normal para el arte, para la creatividad, para la música, para la tecnología, para expresarse, y él se consideraba totalmente normal. Qué bien explicado, Nina, qué gráfico. Te lo agradezco muchísimo, ¿no? Hemos visualizado a ese niño, como muchos otros niños, que quizá algunos estén viendo el programa, porque algunos ven el programa, algunos de los temas, ¿no?, que no son, y pueden interesarse por lo que se va a contar aquí. Manuel Martín Loeches, ustedes le conocen, toda una eminencia en el campo del cerebro, nuestro querido amigo, tiene una opinión radicalmente contraria. Y yo creo que es interesante que se escuche su opinión. Él piensa que esto poco menos que es casi una patraña, una especie de gran invención. Manuel, bienvenido. Buenas noches, Siques. ¿Por qué? Bien hallado. Bueno, yo lo que he estado documentándome, lo que me he encontrado buscando información sobre este fenómeno, es que desde luego hay muchas cosas que aquí funcionan mucho como en la rumorología. Es decir, que se va aumentando la bola según se va transmitiendo la cosa de un autor a otro. Empezando por el principio, por lo que propuso la primera impulsora de este concepto, que a ella le vino de una forma un poco, no ya diría yo a científica, pero sí totalmente iluminada. A partir de ahí las características de los niños índigo y los nombres, las nomenclaturas, porque los hay cristal, los hay índigo y los hay de muchos tipos, pues las características son muchas veces contradictorias. En una misma página web o en un mismo libro encuentras características que se contradicen unas a otras, como ser muy nervioso o muy inquieto y a la vez estar muy relajado. Es decir, cumple estas características que digo yo de la rumorología, donde se van cambiando y se van transformando las ideas originales en una serie de ideas locas y locuras que no tienen nada que ver ni tan siquiera con la propuesta original. Pero es que además la propuesta original
no tiene tampoco ningún sentido, no está basada en nada. Es decir, lo que están describiendo, y voy a estar de acuerdo con Nina, son niños normales. Los niños varían mucho entre sí, unos con otros, no hay por qué decir que estos en concreto sean de un color concreto, que el nombre de índigo no venía por las vibraciones del planeta, venía porque esta mujer que se inventó este término veía colores cuando veía formas, porque era sinesteta, es decir, ella tenía sinestesia, que es esa alteración de la percepción mediante la cual uno ve, en este caso, colores cuando, en este caso, miraba a las personas. Pues en algunos niños los veía de color índigo y ya está, no hay más explicación. Se inventó este término y a partir de ahí, ya digo, ha ido creciendo esta parafernalia, vamos a llamarlo así, y puede traer consecuencias muy negativas. No me adelantes más. Vale. Te iba a preguntar eso. Pero Manuel, están ahí. Claro, esa es tu opinión y tú decías, es que esto además puede hacer daño. Pregunto yo, desde mi ignorancia, ¿por qué? Luego me lo cuentas, ¿te parece? Perfecto. Porque esa puede ser la puerta directamente al debate. No necesita presentación. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú qué opinas de este término por el que tanto nos han preguntado? Había mucha pasión por parte, yo creo que de escépticos y de crédulos, en que tocásemos este asunto. Tú ya sabes lo que opino, Iker. No me gusta nada hablar de niños índigo, porque no sé lo que es eso. Es que yo no veo que tengan un aura índigo. A mí me gusta hablar de no solo niños, bebés, adolescentes y maduros mutantes. Es decir, yo estoy firmemente convencido, y lo están muchos evolucionarios, que es indispensable un salto evolutivo en este momento. Y creo que ese salto evolutivo se está dando y probablemente ayudan a ese salto evolutivo muchos de los que vemos como males, por ejemplo, radiación, un montón de cosas más. Estoy firmemente convencido de que a la humanidad solo le quedan dos soluciones a largo plazo: o irnos otra vez a las cavernas, que la civilización se destruya, o una revolución psíquica, una mutación psíquica. ¿Y ahí estarían los mutantes? Estoy firmemente convencido de que esa mutación se viene produciendo, pero no de ahora. Es decir, que esas características que son confusas cuando se leen por ahí, porque tienen el sello de la New Age, yo lo siento, estoy radicalmente en contra de todo el tema de la New Age, que ha hecho mucho mal, ha sido una buena intención. Sí estoy de acuerdo con los grandes ideólogos de la nueva era, como David Spangler, pero estos criticaron toda esta fantasía. O sea, Enrique, resumiendo, que no hay niños índigo en sí, pero sí que hay... Cuidado, no lo sé. Bueno, pero hay unos mutantes que no son los que... tengo ninguna duda de que hay diferentes categorías y que esos van a hacer, o vamos a hacer, la revolución necesaria para este mundo. Y es a ellos y a sus padres y a sus compañeros a los que me gustaría dirigir mi mensaje. Perfecto, Enrique. No índigo en sí quizá, o no constreñido ese término con esas características, pero sí mutantes que en este momento tienen que dar un paso al frente, una revolución. El profesor José Carlos Aranda, gran amigo de este programa y que estamos encantados de que esté con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iker. Y que trata habitualmente, ¿no? Está ahí al cabo de la calle, con los problemas, con los chavales, enseñando. Y yo no sé qué piensa él de este término. ¿Crees que había un factor que sí era importante, que era una especie de autoridad moral, ¿no? en estas personas tan especiales, que tú sí que crees que pueden existir? Claro, yo no solo creo, afirmo que existen los índigos porque yo soy índigo. Claro. Ya somos dos al menos en esta mesa. Yo soy índigo. ¿Por qué eres índigo? Como tú eres índigo. Hombre, yo he leído la caracterización de los niños índigo y me siento totalmente identificado. Y además dentro de los índigos con una subcategoría que son los humanistas. Soy una persona con sentido de la trascendencia, una persona muy equilibrada, una persona que tiene una fluidez de pensamiento y de expresión maravillosa, que además se ha dedicado a dirigirse al público, a las masas, y que mi vocación hubiera sido médico, profesor, que de hecho es lo que soy, o político. He sentido una sensación de individualidad desde que nací, con una especie de mensaje que me trasciende, que me hace proclive a ayudar a los demás. Soy tremendamente empático. Lo que pasa es que nunca me he visto el aura. Mi problema es una cosa, vamos a ver. El otro día di una conferencia en un colegio y me hizo muchísima ilusión que el director del centro al día siguiente me mandara un correo diciéndome, porque había padres, profesores y alumnos de infantil. Me mandó un correo diciéndome, mira, no sabes la ilusión que me ha hecho encontrarme con Luisito, un chico de 9 años, en el patio de recreo, que me dijo, lo que más me gustó de ayer fue cuando el profesor dijo, todos somos diferentes y eso es genial.
Porque frente a una educación que tiende a la homologación, decirle a un niño, oye, que todos somos diferentes y precisamente lo que nos enriquece es el que seamos diferentes. ¿Has visto más niños índigo en tus clases? Vamos a ver, si es que yo me niego también a una clasificación de tipología de índigo. Yo creo que tiene mucho predicamento la categorización de niños índigo porque aquello que clasificamos nos resulta más fácil de asumir y de actuar sobre ello. Queda como un arquetipo sencillo para ti. Queda como un arquetipo, correcto. Y a partir de ahí nos resulta más fácil operar mentalmente con los arquetipos. Pero, oye, qué pena ponerle un sello a un niño y decirle tú eres un índigo. Porque eso es que lo va a condicionar de por vida, va a causar la promesa autocumplida. Es como cuando le dices a un niño eres tonto, que al final acaba siéndolo. Y hay otros elementos dentro de lo que es la categorizar a un niño como índigo que pueden ser muy peligrosos. Vamos a entrar en eso, con toda la mesa. Y le pido simplemente a Nina que nos dé el punto de arranque por ella, que sí que ha escrito sobre este asunto. ¿Qué opina de lo que hemos escuchado? Porque incluso algunos hablan de cierto peligro. Tú no tienes ninguna duda. Estos niños Yo no tengo ninguna duda, pero estoy muy de acuerdo, porque el ponerle una etiqueta, si estamos diciendo que tienen unas características de normalidad, para hacer normal algo que ya está muy obsoleto, estoy de acuerdo, sobre todo con Vicente, claro, porque con Enrique de Vicente, porque estamos cambiando, pero no mutando de una manera espeluznante, en plan ciencia ficción. Los niños que podemos llamar índigo, cristal, los nuevos niños, a mí me gusta llamar nuevos niños, pero las editoriales saben perfectamente que desde hace casi 30 años es un término reclamo. Yo soy contraria a poner etiquetas. Nuevos niños me gusta. Nuevos niños, pero ese cambio, esa mutación es muy fácil y siempre, como ha dicho el profesor, siempre hemos existido los niños índigo. Tú eres muy índigo. Yo soy muy índigo. Sí, pero yo te lo explico, si puedo, rápidamente. Seguramente también, seguramente. No me importa, no yo quiero definir lo que es diferente en esa mutación. Durante muchísimas generaciones lo importante ha sido que estuviéramos enfocados todos socialmente en el tener. Sí. Pues siempre ha habido seres humanos que no. Podríamos llamarles índigo, porque en visión aural, que no tiene nada que ver con la capacidad de evidencia, sino que es una cualidad del nervio óptico, se puede ver que aquí, esta zona chakra o centro vital de la medicina oriental vibra en esa frecuencia, y las personas que tienen mayor equilibrio entre el hemisferio derecho y el izquierdo y que le dan igual de importancia a lo intelectual que a lo sensitivo, sensible, intuitivo, tienen esta frecuencia, esta zona muchísimo más índigo. Pero un momento, y eso dices que lo capta el nervio óptico, termino, Iker. Bueno. Y siempre han habido personas de cualquier edad, cualquier etnia y en cualquier tiempo que han sido para ellos más importantes el enfoque de vida en el ser y no en el tener. Para mí se les podría llamar índigo o de otra manera, o mutantes o más evolucionados. ¿Qué ocurre? Que desde hace unas generaciones los niños, los jóvenes, tienen más enfoque, le dan más prioridad al ser que al tener. ¿Ah, sí? ¿Crees que esa revolución existe? Exacto. Bueno, eso estoy totalmente convencida. Es interesante escucharlo. Yo coincido en eso plenamente. Vamos un momento con Manuel, pero de todas formas, discrepa y está abierto el debate, compañeros. Hay una cosa importante. Todavía no me queda claro, cuál es el concepto de niño índigo. Tú decías que podría ser peligroso, que es una parte buena del debate. Claro, porque mucho de lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto ya hay muchos analistas que lo han dicho. Los padres de los niños, ya que hablamos de los niños, prefieren tener niños índigo a tener niños diagnosticados con déficit de atención, con hiperactividad, por ejemplo, o con autismo, que son los dos trastornos o las dos anomalías en el desarrollo que normalmente se asocian con características, algunas por lo menos de las características que definen, de las varias, que ya digo que es muy abierto, muy ambiguo y demasiado laxo como para ser una definición. ¿Me permite que apuntarle un momento? Perfecto, sí. De hecho, se identifica explícitamente en el proyecto Índigo Internacional a los niños índigo como también denominados TDAH.
y se identifica. Y esto es un movimiento en TDAH, Argentina. Trastorno de déficit de atención. Trastorno de déficit de atención, que es lo que estaba comentando Manuel. Es una cosa que preocupa mucho, Entonces, además. se identifica. Y eso es un país donde ha adquirido esto un auge extraordinario y que se identifique dentro de su propia publicidad. TDAH con niños índigo es sumamente peligroso. ¿Por qué? Hombre, entre otras cosas porque se mezcla dentro de la corriente de los niños índigo lo que es la corriente naturista. Y es una fórmula de defensa contra el exceso de medicación que se ha utilizado en países desarrollados, tales como Norteamérica, por ejemplo. Pero de ahí a que cuando hay un problema realmente diagnosticado, no se acuda a los cauces de la medicina y confiemos en personas que ni tienen la formación ni la información y además tienen intereses económicos en el diagnóstico, me parece muy mala experiencia. Cuidado. Sí, Yo aquí tengo que ser muy radical. El negocio de la New Age con los niños índigos, eso nada, eso da para pipas. El negocio gordo es el de las farmacéuticas y la psiquiatría, que ha sido uno de los grandes males del siglo XX. Ha sido Mira, la los que psiquiatría. quieren sacar dinero lo van a sacar de cualquier voy a terminar sitio. porque voy a hablar de mí. Yo tenía unas características, no voy a englobar, pero de las que se dan propias. Yo de pequeño era un niño muy nervioso porque era hiperactivo. Y tenía trastorno también del déficit, o sea, déficit atencional. Afortunadamente, aún no habían llegado, no se había impuesto el doctor Leon Eisenberg, el creador de ese concepto que antes hablaba de en tus tiempos se llamaría... No. Y gracias a eso, niño estuvieron a punto de drogarme. Disfunción cerebral mínima, lo llamaban en tus tiempos. No me convirtieron en un drogadicto, como hoy en día es la mitad de la sociedad. Para el gran triunfo de las farmacéuticas, que cada vez se inventan más enfermedades no me cabe duda, psiquiátricas y también médicas, y a las que le vienen muy bien todas las epidemias que nos van a venir. Así que el gran negocio está ahí. ¿Y qué ocurre? En defensa, yo tengo que decir que ¿por qué se dice este niño tiene poca atención? No, este niño es creativo, este niño es nervioso, no, este niño tiene una amplitud mental y un deseo de hacer muchas cosas. A ver, que son dos cosas, que si no se centra puede ser muy nervioso, pero si no centra la atención tiene un trastorno de atención. Perdona. Si no se mantiene la atención más allá de 3-4 minutos... La cuestión es que le enseñes a centrar la atención. Yo estoy hablando... Bueno, es que hay veces que no es posible de enseñar, sino que hay que corregir con fármacos. Esta discusión, Manuel, es como si habláramos del amor, del orgasmo. O sea, yo no puedo hablar ni del amor ni del orgasmo con un cura o con un monje que toda la vida haya sido célibe. Sin embargo, ellos hablan mucho de eso. Célibe, porque no sabe de lo que está hablando. En teoría, tú no debes saber de lo que está hablando. Yo sí, porque he padecido eso y tengo toda una serie de características que se atribuyen no ya a los niños índigos, sino a los del TDAH. Que los únicos que saben de esquizofrenia son los esquizofrénicos. Perdón, los que los tratan también sabrán, ¿no? Sí, no, lo que pero perdona, que esos trastornos... No, digo por qué, perdón, termino con una sola cosa. Claro. El doctor Leon Eisenberg, psiquiatra que inventó el término TDAH y otros anteriores, en su lecho de muerte dijo que era mentira, que era una invención, que era falso para el negocio y lucro de las farmacéuticas y de la dictadura psiquiátrica mundial que tantos males ha causado. Pero escucha un momento, desde Enrique, Stalin a nuestros días. Eso ahora resulta que se sabe y nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue una cosa en su lecho de muerte, tiene menos importancia que cuando lo dijo antes. Publicado, no. O sea, tengo que decir, ahí hay un ente... Escucha un momento, Enrique. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar porque no paras. Déjalo hablar. Manuel. Vamos a ver. Independientemente de que ese hombre en su lecho de muerte, que lo mismo no estaba en las condiciones mentales adecuadas, dijera eso, o dijera otra cosa, da igual, porque eso viene en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, y no como un invento para lucrar a las farmacéuticas, ¿vale? Ahí hay un síndrome real. Yo he trabajado con esos niños, he hecho investigaciones con ellos, es decir, sé de qué hablo, no he necesitado... No hablamos de niños creativos simplemente, Manuel. No necesariamente. Pueden ser muy creativos simplemente porque pero no se ajustan a las normas. Parece que hay, yo desde mi desconocimiento, como unos mundos permeables ahí, ¿no? A mí me gustaría, porque me interrumpió Enrique y muy bien, pero me gustaría apuntillar esto. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que el auténtico negocio está en las farmacéuticas. De hecho, hay un mal abuso, y yo lo he reconocido así, en el diagnóstico del TDAH, y yo hablaba con Manuel de un solo dato estadístico, es el diferencial del 7% de niños diagnosticados en España o en Estados Unidos frente al 1% en Francia, lo que indica que hay un diferencial de diagnóstico y de tratamiento. Ahora, esto no quita,
Enrique, por favor, y vamos a ser muy serios, Eso es. a que haya un 1% de niños que tienen problemas que requieren medicación. ¿Un 1%? Un 1%. Y por un 1% Y que ese vamos a 1%, derogar perdona, a un 100%. Perdona, no, es que el Pero un 100%, retirar la Enrique. atención médica y el diagnóstico al niño que realmente lo necesita es un riesgo de salud. Sí, pero vamos a derogar al 100%. Les no, hemos... perdona, ¿quién está derogando al yo no estoy 100%? hablando del 100%. Estoy hablando de la negación. Al igual que los adultos. Estoy hablando de la negación del problema bajo el paraguas de una denominación. Queda muy claro. De eso estoy Escuchemos ahora un momentito a Nina. ¿Qué porcentaje hay, calculáis, de niños, para hacernos una idea, de niños, nuevos niños, vamos a llamarlo así, en la sociedad actual? Pues yo te pongo, en mis libros te pongo todo tipo de datos. Por ejemplo, no es normal que haya un 75% de fracaso escolar desde la década de los 90. Se están suspendiendo ni siquiera los profesores siguen siendo encantadores, sobre todo los que son vocacionales, pero están por encima Pero de hablamos, ellos. Antonina, de que 7 cada de niños podían tener estas características iniciales que se les el dato del bloquean. 75% Sí, pero era por lo que he dicho. No sé, yo por eso lo pregunto. Su enfoque de vida está en lo que les realiza. Y el sistema les impide... Y el sistema se va cayendo, como decía Enrique, se va cayendo porque lo importante no es ser médico porque mis padres o mi estatus o mi apellido me obliga. Lo importante es que yo encuentre qué me hace feliz, porque todos los seres humanos trabajamos en un sector llamado servicio, servir a los demás. Yo si tú preguntaba haces por eso, lo que a ti te gusta, vas a servir muchísimo mejor como adolescente, como adulto, como Pero yo lo que te quería preguntar, por eso lo he lanzado aquí, es que hay una gran cantidad, no es una excepción. Quería sacar, si es así, no lo sé, ese dato para que todos lo entendamos. Que hay muchos más niños, o nuevos niños, como queréis llamarle, centrémonos en los niños, por favor, con esas potencialidades, por algún motivo esas potencialidades están ahí, y que esto nos retrotrae al famosísimo, comentadísimo y sin igual a nivel de repercusión debate de la educación. Pero que es otro debate, pero bueno. Pero Sí. Vamos a ver. te pido, Nina, en este momento, la máxima, por favor, casi en titulares. Para ti, ¿cómo definirías tú? ¿Cuáles serían tus claves importantes para ver a estos nuevos niños? Para que los tengamos casi en un espejo ahora mismo. Sí, cada vez que tengo oportunidad de hablar lo digo y insisto, de todos los tiempos, lo que ahora queremos etiquetar como índigo ha existido siempre. Es el que se sale de la norma. Pero he dicho, creativo, se sale de la norma. Se salen de la trascendencia. norma porque no se amoldan a lo que nos normaliza, nos hace normales de las no quieren reglas ser normales. miembros de la comunidad. Sí, todo lo contrario. Sí, es que hay de todo, absolutamente Pero de todo. tendríamos creativos ¿Qué diferencia había con un niño maleducado y hiperactivo? No. lo sé. ¿Qué Esa es la ambivalencia también y sin llegar a los extremos. Lo importante, el enfoque de lo que queremos acuñar es la persona, el niño que crecerá, adolescente y a adulto. Eso sin duda. Claro. Es la persona que se da importante en esta sociedad porque lo que le importa es ser y no tener. En Nina, ese sentido le dará igual tener. Queda claro. Una cosa más. Importancia personal, cero. Entonces, liderazgo, sí. Conciliadores, también. Solidarios, también. Egoístas, mucho menos. Lo de ser niño índigo, sentido de trascendencia, Totalmente. capacidad de liderazgo, Sí. capacidad de salirse de la norma, deseo de cambiar su sociedad. ¿Qué te parece? Los niños son muy diferentes unos de otros, y Ajá. los hay. Aparte de la inteligencia, que es algo que ya se lleva conociendo e investigando desde hace más de un siglo, pues también lo hay en la personalidad y en habilidades sociales, en comunicación, en lenguaje y en muchas cosas. Pues en algunos niños se dan ciertas características polares, es decir, extremas de ciertos factores, y ya está. Simple diversidad, ¿no? De hecho, para ser trascendente no hace falta tener muchos años. Con Yo 3, 4 sigo años numerando basta. lo que para mí y para algunos que han estudiado esto es los niños, los nuevos niños, por decir, pero insisto, no niños. Hay gente que es muy adulta ya, muy mayor. Pero que no son nuevos. Pero sigue siendo un poco niña también, sí. No, te entiendo. pero cuidado, quiero decir que esto es un proceso que cada vez va a más. Digamos, ha ido desde algo muy amplio a algo muy estrecho a algo muy amplio. Son vistos, hasta ahora, hasta hace no mucho, han sido vistos como frikis, como raros. No son raros, son diferentes. Se les ha visto como unos niños hiperactivos y nerviosos. No, es que son multitarea. Puedo leer algunas otras cosas más. Son comunicadores empáticos. Tienen un fuerte sentimiento de derecho de merecer estar aquí.
son creativos innatos, no es que se distraigan fácilmente, no es que sean impulsivos, es que son espontáneos. No es que sean hiperactivos o nerviosos, como decía antes, es que están llenos de energía, energía que se manifiesta a muchos niveles, a algunos que podríamos decir de curación o mal llamados paranormales. Pues como casi todos los niños no es que sean impredecibles, es que son flexibles. Perfecto, Enrique, muy buenas anotaciones. Decía Manuel pero Martín que Leveches, mientras no estén enfermos, la mayoría de los niños son así, son inquietos, son creativos, tú eres padre. En mi época, no. Sí. En mi época, no, y tengo unos años más. Bueno, pues porque a lo mejor había una disciplina más rígida, no lo sé. En mi época yo era, es porque yo te insisto, yo era un niño muy nervioso y conocía a algún otro y eran raritos como yo. Pues Enrique, yo sigo siéndolo, a Dios gracias. Enrique, no eras el único, porque en una conferencia con Álvaro Pombo refería él cómo lo echaban de clase diciendo claro. Pasillo, y pero es que es claro, Álvaro Pombo. Ha habido una discriminación a este tipo de personalidad. Decía, yo necesitaba hablar. Porque se aburría en clase, porque sabía más que los profesores. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es confundir a la gente. El fenómeno existe, pero existe porque todos somos diferentes. Y como muy bien ha dicho el profesor Manuel, yo soy un niño diferente, igual que todos los niños que yo tengo conmigo en clase, cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos es maravilloso en su diferencia. Y todos merecen mi cariño y mi respeto y apoyarlos y quererlos como son, partiendo de la base de que cada uno es individual. Sí, pero tú rápidamente has dicho que tienes unas características que sí que se acoplan al concepto ahora que tú dices, yo he tenido índigo, ¿en qué sentido? En que hay gente que tú ves que tiene una especial percepción de entrega a los demás, una especial empatía por los demás, que son comunicadores que son capaces de entregarse al máximo. Si esas son las características del niño índigo, yo los he tenido conmigo, como también he tenido otros. Pero perdón, y aquí acabo. Sí. Si tú a mí me dices, clasificación de los niños índigos, índigo, humanista, conceptual, artista, interdimensional. Esto también se nos dice. Oye, pues yo me voy, fíjate, a una clasificación de caracteres que hablaba de sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, que coinciden con las mismas características y que tienen 2.400 años. Son características de la personalidad. 400 años, o sea, que me vengan a mí a vender. De Oriente. No, perdón. No, de Grecia. Esto es de Grecia. Esto es Hipócrates. De Oriente, de la medicina ayurvédica. En el siglo II fue adaptado por Galeno y que nos llega a nosotros aquí en la Edad Media por las traducciones de Aristóteles. ¿Querías aportar algo más? Sí, que simplemente pasa muchas veces, por lo que tú estás diciendo además, que las definiciones son tan laxas y tan ambiguas que pasa un poco como los horóscopos. Es decir, que todos valemos para cualquier clasificación del horóscopo. Todos somos comunicativos, todos somos creativos, todos somos empáticos. En el bagaje del ser humano venimos con ello. ¿Tú crees? ¿Hay días de una manera? Sí. Yo creo que sí. Salvo enfermedades. Pero lo normal y lo lógico, de hecho, con la empatía y la teoría de la mente es como aprendemos a hablar, sin que nos enseñen el lenguaje. Es decir, hay variabilidad. Vamos a hacer una cosa, porque por desgracia el tiempo es el que es. Y el tema es interesante y como ven tiene muchas ramificaciones. Y me gustaría que fuesen nuestros amigos muy claros. Si tuviéramos que mandar un mensaje a uno de esos niños, que está en su casa, que está con sus padres, que puede estar dentro de esta esfera, ¿qué le diríamos? Porque ese niño seguro que vive ciertas cosas, seguro que espera de vosotros algo, un mensaje. ¿Qué mensaje? Que tiene algo que hacer y que es importante que esté aquí, que se comprometa consigo mismo. Por mi experiencia, desgraciadamente, la mayoría se sienten que están de más aquí. Qué interesante, Nina, porque eso es lo que yo quería, ¿no? Una frase que pueden entender perfectamente al otro lado y que también, por tanto, reinterpreta lo que vosotros pensáis, ¿no? Nina le dice a ese niño que está ahí... Que espere, que tenga paciencia, que en su corazón está la verdad y si está aquí es por algo, más allá, por algo muy importante que está en su corazón, que no deje de creer en sí mismo más allá de las apariencias. Muchos abandonan la idea, ¿no? En el trayecto abandonan la idea o el sistema les borra la idea de... Es interesante ese mensaje. Yo no sé cuál es el mensaje del profesor. Mi mensaje es pedirle por favor a los padres que no crean que su niño es índigo. Porque si lo creen, claro, cuando mi niño es hiperactivo, o mi niño es fracaso escolar, o mi niño es autista, me enfrento a un problema y tengo que poner soluciones, luego adopto una actitud proactiva hacia la resolución del problema. Si a mí me dicen que mi niño es índigo y que las características que presentan son las mismas que el hiperactivo, pero que lo es porque viene con una misión trascendente, ¿qué hago yo con él? Sea índigo o no sea índigo, un padre está para querer a su hijo, para apoyar a su hijo, para potenciar lo que de bueno tiene su hijo, que ha nacido con ello,
y para ayudarle a superar aquellas deficiencias que pueda presentar en su carácter, en su evolución. Mensaje. Por lo tanto, yo creo que es importante que le diga, oye, es que sea o no sea, lo que tú tienes que hacer es querer a tu hijo y educar a tu hijo. Profesor José Carlos Aranda, siempre muy gráfico, mensaje no solo para ese niño al que me refería, sino para los padres que pueden estar viendo con el niño este programa. Claro. Me gustaría mucho, porque sé que se ve en familia, ¿eh? Esto es una rareza, se ve en familia este programa, algunos de los temas. Con la misma claridad, Enrique y Manuel. Enrique. Bueno, lo que yo les diría a esos niños es que, asumiendo que estoy de acuerdo con lo que han expuesto tanto el profesor Aranda como Nina, yo creo que nos hemos perdido demasiado en la hojarasca y no hemos visto el conjunto del bosque. Ese conjunto del bosque yo lo definí como una necesidad de un salto, de una revolución. Entonces lo que yo les diría, no a los niños, sino a los adolescentes, jóvenes, adultos y aún gente de mi edad que siguen teniendo espíritu de joven y necesidad de revolucionarlo todo, de cambiar las cosas, que esa energía se necesita para cuando este sistema se derrumbe, algo que no veo muy lejano, construir un sistema radicalmente nuevo. Creo que para eso estamos aquí y ahora. Pues yo casi difícil ahora, después de esto que ha dicho Enrique, te la ha puesto difícil. Secundo mucho de lo que él ha dicho. Yo le diría a los niños índigos, lo primero, que no se equivoquen, que no piensen, que no asuman una cosa muy peligrosa, que es pensar que son de una raza diferente y que tienen una misión en la Tierra para salvar a los demás, que no tenemos esa característica. Eso es lo peor que se le puede decir a una persona, que es de una raza superior, porque eso puede engendrar unos peligros en un futuro tremendos. Aquí todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y se trata precisamente de que entre todos nos llevemos bien y que lleguemos a solucionar estos problemas que tenemos en el mundo, entre todos. Porque tanta creatividad me viene de los niños índigo como de otros que tienen otro punto de vista. Esa es la idea. Entre todos podremos. Y no hay nadie, no hay ninguna raza que esté por encima de los demás que vaya a salvar el mundo. Somos nosotros los que nos tenemos que salvar a nosotros. Seamos índigo o azul marino. Me da igual. O amarillo. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Se han dicho cosas, como siempre, interesantísimas, que tendrán su eco, que retumbarán a través de ese fenómeno nuevo que es la red, que llegarán a muchas personas, y yo lo sé por experiencia propia, cómo luego esto es un bálsamo en ocasiones, o un acicate, o una voz de apoyo para muchas personas que están ahí. Así que, profesor José Carlos Aranda, Manuel Martín Loeches, Nina Linares, maestro Enrique de Vicente, gracias a los cuatro, de verdad, por esta pequeña lección compartida, con intensidad, como siempre, pero con muchos datos importantes. Ahora, gracias a los cuatro, de verdad. Vámonos con otra historia totalmente diferente, y es que Santiago Camacho, quien si no, se ha propuesto, en una especie de trabajo diferente, extraño, contarnos lo invisible. No nos referimos a cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo extraño, no, sino lo invisible, que demuestra la enorme limitación del ser humano, a pesar del prodigio del cerebro humano, la limitación. Resulta que hay muchas cosas que ni entendemos, ni comprendemos, ni veremos nunca, pero que conviven con nosotros. Conviven y hasta se acuestan con nosotros. Yo no quiero ir más allá. Lo invisible, Santiago Camacho. Nuestro hogar, el lugar donde nos sentimos tranquilos, seguros, donde nos podemos relajar y mostrar vulnerables, protegidos por las 4 paredes que delimitan nuestro reino. Aunque eso de nuestro reino es bastante discutible. ¿Qué pensaríamos si supiéramos que a nuestro alrededor, escondidos en los rincones más inverosímiles, acechan criaturas de pesadilla, miles de ellas, dispuestas a devorarnos vivos a la menor ocasión? Y eso precisamente es lo que piensan hacer con usted y conmigo esta noche. Esta criatura es el ácaro del polvo. Se trata de un animal, concretamente un arácnido, pariente de todas las arañas que pueblan el planeta. Pero eso sí, esta araña es muy pequeña, tanto que es imposible verla sin ayuda del microscopio. Y mucho mejor así, porque no sería agradable tener constantemente la vista de esta criatura con la que compartimos, con la que estamos en contacto la práctica totalidad de nuestra vida.
Dentro de un rato nos iremos a dormir. En nuestra cama nos esperan 2 millones de ácaros que han colonizado nuestro colchón como si fuera su hogar. De hecho, les propongo un experimento. Cojan su almohada y pésenla. En el caso de que tenga aproximadamente 2 años, el 10% de ese peso corresponde a los ácaros. Y algo muy parecido pasa con el colchón. Ahora mismo, nuestros amiguitos descansan. Se están preparando para el banquete que va a tener lugar esta noche, en el que usted y yo somos el plato principal. Se alimentan de las escamas de piel muerta que se desprenden constantemente de nuestro cuerpo. Y es un alimento extraordinariamente abundante. Pensemos que el 70% del polvo doméstico es ni más ni menos que piel humana. Algunas de estas criaturas incluso viven en el interior de nuestro organismo. Es el caso del Demodex folliculorum. Este vive en el interior de la raíz de nuestras pestañas. Por la noche sale de su escondite para aparearse con sus congéneres directamente, y nunca mejor dicho, encima de nuestras narices. En fin, espero no haberles dado la noche presentándoles a estos poco agraciados compañeros de cama. Habrá que consolarse y pensar que es algo tan común como absolutamente inevitable. No en vano, el único instante de toda nuestra vida en el que tanto nuestra piel como nuestro cuerpo ha estado 100% libre de la presencia de los ácaros ha sido cuando estábamos en el vientre materno. Esta semana comenzamos con una fotografía, la verdad que muy impactante, porque ya verán ustedes, es un fantasma que se ha aparecido en medio de un arco iris. Nos la enviaba Antonio Cortés Gallego, la tomó en Gerengeir, en los fiordos noruegos, y decía que no se había dado cuenta hasta ahora de lo que había en medio, que parece que es como una especie de fantasma, ¿verdad?, de espectro. Bueno, pues no iba muy desencaminado. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno meteorológico que se llama el espectro de Brocken. ¿Y por qué? Pues Guillermo León nos dice que el fenómeno puede aparecer en cualquier montaña, en cualquier ladera donde haya niebla, donde haya unas condiciones determinadas. Aquí lo estamos viendo, había bastante neblina, también parece que estaba como chispeando. Y entonces, cuando se dan todas esas circunstancias, pues al parecer la baja altura provoca que, gracias a la luz, se produzca como una especie de aparición. Esta aparición que incluso a veces provoca una sombra, que sería nada más que la luz, parece que es como un verdadero fantasma. Y se le llama de Brocken porque es uno de los picos del monte Alf, que es donde fue dado ese nombre, el espectro de Brocken. En este caso nos dice que sería una explicación completamente meteorológica, pero que es muy difícil captar, por ejemplo, esta imagen porque no siempre sale. Y este es un espectro de Brocken, nos dice nuestro analista informático, de libro. Pues así se lo cuento yo. Y nos vamos hasta un sitio misterioso, donde este equipo de Cuarto Milenio ha estado rodando. Allí también estuvo Ana Xordiga, es el sanatorio de Agramonte del Moncayo. Estuvieron haciendo pues experimentos, a ver si captaban algo, también qué se sentía en este lugar. Decidieron hacer varias fotografías. Como vemos, hay una valla y en la parte de atrás, en la construcción, salió algo. Algo pues bastante tétrico, ¿verdad? Porque da la sensación que es una calavera que estaba mirando a estos amigos que estaban investigando como desde el fondo. Esas cuencas vacías de los ojos, la nariz que se ve perfectamente, ¿verdad? Sería solamente, claro, la calavera, el hueso y lo que sería la boca, incluso parte de la cabeza. Como vemos aquí, Guillermo León nos lo ha destacado. Se ve perfectamente, pero, como ustedes comprenderán, no es nada más ni nada menos que una pareidolia. Nosotros creemos ver que es una calavera, pero en realidad será
el árbol, la luz, el edificio que han creado esta imagen. 2 vías de contacto si desean enviarnos cualquier fotografía que desean que analicemos a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Hay misterios que o nos han contado mal o no nos percatamos de su hondura, de su profundidad. O yo no sé qué pasa, que no interesan a nadie y que son muy profundos, están dentro de nosotros. Voy a intentar explicarlo. Yo tengo la oportunidad ahora, una oportunidad maravillosa, única, que estoy exprimiendo al máximo, de ver cómo la vida se abre paso en mi casa día a día. Tengo una hija de 2 años, un poquito más de 2 años y medio. Y entonces analizo el lenguaje, analizo los progresos, analizo las cosas que pasan. Me quedo asombrado. Me llamarán idiota. La inmensa mayoría del público, no ustedes, me llamarán idiota. ¿Cómo que misterio en el lenguaje? Si hablar hablamos todos. Sí, lo de siempre. Ustedes saben, yo lo intento aprender, que nadie sabe cómo han nacido las lenguas. Nadie. Nadie sabe cómo es el proceso del sonido gutural, del sonido que significa algo, a un lenguaje estructurado. Hasta mis amigos, a veces del misterio, me miran como si fuera yo. ¿Cómo que el lenguaje no es misterioso? Es como mi querido llamado arte rupestre. Nadie se había fijado en el misterio del arte rupestre. Es más misterioso que todo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos desechado misterios? Quizás sea el marchamo de que son realmente auténticos y nos influyen y están en nosotros. Como digo, yo observo a mi hija Alma. Hace unos días hablaba con un cangrejo. Qué maravilla, cómo volver a ser niño, ¿no? Cómo volver a ver la magia en todas las cosas. ¿Cuál será la tecla para volver? Un cangrejo, ella le hablaba, hola señor cangrejo, a su forma, y hablaba con él. Y entonces empleaba palabras que yo no había oído. Me pasa muchas veces. Tengo la fortuna de estar con mi hija todos los días y de vivir muy pegado a ella, ¿no? Y entonces, pero digo, si esta palabra no ha surgido en ningún momento. Y claro, como soy mente curiosa, me pongo a investigar. ¿El lenguaje lo hemos aprendido? ¿Ustedes creen eso? ¿Lo hemos aprendido o es innato? Y como suele ocurrir, uno se mete, se zambulla en el misterio y ya no sale. Les contaré mínimamente lo poco que yo he aprendido. ¿Saben con qué objetivo? Uno solo. Que alguno se quede con esto, investigue, e enriquecerá su intelecto. Sabrá cosas que daba por hechas. Porque como todos hablamos, o casi todos, pues resulta que damos que bueno, que es normal, ¿no? Como andar. No, es muy diferente andar. De momento andar andan todos los animales o casi todos, y hablar no habla ninguno. ¿Por qué tenemos ese don? ¿Cuándo surgió? ¿Surgió ya estructurado? ¿Qué palabras significan qué? ¿Por qué las empleamos bien casi desde el principio? ¿Por qué los niños de cualquier continente y país cuando se equivocan de una forma muy parecida? No se equivocan porque su papá se ha equivocado y ellos repiten como loros. Durante muchos años los niños fueron tomados como loros, a todos nosotros, en el sentido, son las teorías de Skinner, conductismo. Tú aprendes la lengua porque tu papá, tu mamá, te están diciendo lo que hay que aprender. Bien, solo hace falta tener hijos para darse cuenta que eso no es así. Que parece, como decía Platón, ¿no? Decía, ¿qué sabías tú al nacer? Y dice todo, pero lo he ido olvidando. Da la impresión de que un programa instalado se va desarrollando con una naturalidad, con una fluidez, con una coherencia, que de verdad, si esto no es misterio, que venga Dios y lo vea. Yo por lo menos me estoy quedando asombrado. Palabras que no es que se hayan escuchado. Y si se han escuchado de refilón, ¿por qué se emplean bien? ¿Por qué un niño que no sabe lo que es la gramática, apenas, no sabe lo que es la semántica, empieza a utilizar las cosas con una coherencia? Todos los niños, lo saben los especialistas, hablan con una fluidez y una rapidez asombrosa. Y sobre todo los niños de cualquier cultura. Y uno va más allá. ¿Y por qué todas las culturas tienen un lenguaje acabado? ¿Por qué nada está semi-evolucionado? Todo está perfectamente acabado. ¿Quién empezó el lenguaje? ¿Y por qué ese programa que parece casi informático se desarrolla en nosotros? ¿En qué momento? ¿Ustedes se creen de verdad que éramos y luego de repente empezamos a hablar? Y que por convencionalismo se ha ido hablando. Bueno, eso se creía hasta hace mucho tiempo. Este autor que les he dicho decía que solo era puro aprendizaje. O sea, usted solo puede hacer que su niño aprenda repitiéndole las palabras. Usted, si es padre o mamá o
está con el niño y sabe que eso no es así. Sabe que eso no es así. Es como si el niño tuviese una facultad innata. Entonces hay especialistas como Noam Chomsky, el más importante lingüista del mundo, que hizo una revolución enorme. Y yo no sé por qué esto no se llama misterio. Y dijo, señores, después de 40 años de estudios, el lenguaje es una facultad innata. ¿Y qué quiere decir innata? Que está dentro de nosotros desde el principio. Pero es que el lenguaje es muy complicado. El lenguaje que ahora mismo estamos transmitiendo no es algo convencional. El lenguaje nos permite incluso decir, el cuadro de la cara de Belmez situado en un lateral de cuarto milenio desprende unos efluvios de misterio increíble. Bien, lo que acabo de decir no lo ha dicho nadie en la historia, estoy seguro. Crear lenguaje nuevo, ser capaces con esa creatividad y que nuestro cerebro y nuestra lengua actúen al unísono con una precisión difícilmente explicable. Es más, el lenguaje se desarrolla de tal forma que nadie sabe exactamente cuándo se produce la frontera. ¿Quién inventa las palabras? ¿Quién asigna papel a esto? ¿Quién asigna mesa a esto? ¿Cuándo se llega a ese consenso? ¿Por qué es misterio? Porque mientras algunos dicen el ADN, qué misterio, en Internet está lleno de documentales, el ADN, qué perfección, de acuerdo, estamos de acuerdo, el ADN supera cualquier computador, qué misterio. Y dicen, ¿quién lo habrá instalado? Es demasiado perfecto para ser azar. Y les pregunto, ¿el lenguaje es azar? Chomsky, criticado y ahora admirado, llegó a decir que teníamos un órgano del lenguaje, algo etéreo, que nadie sabe dónde está, en qué parte del cerebro, pero que sería casi como el riñón o el hígado del lenguaje, donde todo ese conocimiento está ahí y se va desplegando. Claro que ayudamos al niño después, claro que el niño absorbe, pero ustedes lo saben como yo. El niño parece que está desplegando una serie de elementos que ya lleva de por sí. Bien, entonces, ¿quién instala el lenguaje? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se ha instalado? ¿Quién ha metido ese software en los niños? ¿No es el mismo misterio que el ADN? ¿Y todos somos partícipes del lenguaje? ¿Y todos hablamos sin tener ni idea del misterio del lenguaje? ¿Y todos nos entendemos perfectamente desde hace milenios? ¿Y cómo es posible que el hombre que pertenecía al resto de las especies animales de repente se pusiera a hablar? ¿Ustedes se creen realmente que eso fue así? Chomsky no lo cree y habla del innatismo. Está en algún sitio y no sabemos dónde está. Si eso no es misterio, porque precisamente ese misterio nos hace distintos, nos hace diferentes a todo el resto de la naturaleza y de la fauna. El lenguaje. Verán, hay tantas cosas que damos por hechas, que las utilizamos y que no nos damos cuenta de que son absolutamente misteriosas. Para mí es un auténtico pecado no darme cuenta de estas cosas. Aunque tengo a una niña pequeña que me las recuerda y que con su sola presencia o escuchando a otros niños, yo veo que tenemos tantas cosas que no sabemos dentro de nosotros que los misterios son insondables. A lo mejor, como es un misterio de verdad, absolutamente de verdad, por eso no le interesa a nadie, ni a los del misterio. Espero que alguno de ustedes sí, que se pongan